Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de su podcast Más Gamer con Jorge Caran, el Dr. Caran 8K y el poderosísimo Aiwas Dark Gamer. ¿Cómo estás, mi querido Aiwas? Qué rico que estés acá en este nuevo podcast de Más Gamer. ¿Cómo va todo? Muy bien, Doc, feliz de estar contigo, con toda la comunidad que ya se habituó que cada viernes en la noche les traemos algunos títulos recomendados, temáticas diversas en esta forma de entretenimiento que tanto tú y yo amamos, como yo siempre digo, haciendo una de las dos cosas que más nos gusta en la vida. Una de ellas es jugar videojuegos y la otra es hablar sobre los mismos, obras de arte en el ámbito del octavo arte, como lo es para nosotros los videojuegos en el ocio digital. Y en esta oportunidad hablando sobre pixel y sudor en los videojuegos, deportes y videojuegos, cuáles son algunas de las representaciones e iteraciones más interesantes en esta forma de entretenimiento que tanto amamos, doctor. Un recorrido a través de diversos géneros, en diversas generaciones, diversas formas de deporte. Creo que se van a llevar una sorpresa muy grata. Y antes de arrancar, Doc, voy a decirte algo que te decía a modo de petit comité. Creo que es mi género favorito. O sea, a mí me salió una lista de 20 juegos y podía haber sacado más porque son de los juegos que más consumo. Así que van a ver una selección que hicimos entre el Dr. Caran 8K, este servidor, y desde luego queremos conocer tus opiniones, tus sugerencias, los títulos que nos faltaron, todo lo que quieras aquí en Más Gamer. Así es, mi querido Aiwas. Y quiero comentarles que en el caso mío, sí, el género deportivo me gusta, pero fiel a mi estilo, donde me marca tanto las narrativas, las campañas, varios de los juegos que voy a compartir tienen ese sesgo, tienen esa marca particular. Y otros, espero les sorprendan, pero resultaron muy nostálgicos. Es una lista con mucho corazón, la que vamos a compartir desde mi lado y por supuesto también del lado de mi querido Aiwas. Y nada, a disfrutar de deportes en videojuegos, mucho más que sudor y pixel. Claro que sí, Doc. Y arrancamos esta selección. Ya saben que vamos a estar súper pendientes con el doctor, leyendo sus comentarios, interactuando con ustedes, viendo la reacción sobre esta selección de títulos que les vamos a traer. Y arrancamos, Doc, con algo que, he de decirlo, me sorprendió gratamente cuando vi que el doctor incluía Final Fantasy X. Yo dije, ¿qué tiene Final Fantasy X de deportes? Porque es un juego de rol, pero tiene una iteración, el Blitz Ball. Doc, ¿por qué para ti el Blitzball, esta maravillosa representación del deporte en los videojuegos, hace parte de esta selección de sudor y pixeles, videojuegos y deportes, Doc? Cuando salió Final Fantasy X, mi querido Aiwas, realmente marcó un antes y un después en terreno gráfico y técnico de la saga Final Fantasy. Recién habíamos visto Final Fantasy IX, que apuntaba muy buenas maneras, pero en PlayStation 1. ¿Sí? Y PlayStation 2 pues ya iba a tener un mejor control, mayores posibilidades, incluso en cine ya habíamos disfrutado una película que fue muy criticada, que fue El espíritu en nosotros, pero mostraba unas animaciones totales. Pues bien, Final Fantasy X, que yo lo mencioné hace poco, también estuvimos hablando de Final Fantasy por la relación afectiva de sus protagonistas, tenía un minijuego que no era cualquier minijuego, era el juego deportivo, esa especie de hecho, uno ve ese juego y uno dice, ay, aquí como que esta gente de aquí sacaron el Kidditch, porque es un balonmano. Eso te iba a decir, Doc, es que se parece mucho. Muchísimo. Y es un juego realmente estupendo. Yo pasé de horas jugándolo, lastimosamente, y esto es a modo de spoiler, que todavía me duele. Yo jugaba muy rico esto, ¿sí? Estaba muy contento, hágale, porque cada vez que podía aprovechar así esto de acuerdo que era muy sabroso, era muy entrañablemente divertido. Fíjate que eso de jugar en el agua, como una especie de agua, ¿cierto? Como van nadando ahí, sí. Y van botando esto en un momento funciona muy bien. Tiene cosas a lo de Supercampeones, tiene cosas, en fin, de todo un poquitico, porque es RPG también, pero moderno y momentos de combate. No, tiene un problema. Final Fantasy no va de este minijuego, claramente, ¿sí? Entonces hay un momento
en Final Fantasy, donde evidentemente se deja de jugar esto, ¿sí? Y ya no más, ¿sí? Pero no te avisan, ¿sí? Cuando menos fue que yo quiero seguir jugando. No, ya no más, ya había que avanzar O la sea, historia. te quedabas en las sesiones de Final Fantasy, Sí, te quedabas jugando Blitzball. sí, estaba agarrando un nivel en eso altísimo, porque me lo tomé muy en serio. Yo me gocé mucho Final Fantasy X, lo jugué completo, y este tema que pensé, iluso de mí, que lo íbamos a tener a lo largo de todo el juego. No, hay un momento donde en el juego ya avanzado, digamos como cerca a la mitad, algo así, ya no más, sí, ya no más, pero yo, ay, pero ¿por qué? Sí, yo estaba tomando un muy buen nivel en esto e iba para ser campeón, estaba inderrotable en esa cosa, pero no, y no hubo manera. Entonces, sé que funciona modo spoiler, pero pues para que tratemos de jugar lo más que podamos en este juego cuando hagamos el minijuego. De hecho, si algún día hacen ojo, remake, no remaster, sino un remake, me gustaría mucho ver cómo evoluciona este juego, este minijuego. Pues Doc, se ve maravilloso, lo desconocía, tú siempre enseñándonos aquí a todos nosotros y he de decírtelo, me encanta, me parece una apuesta muy original, muy bonita, muy llamativa, muy enmarcada dentro de la estética de Final Fantasy y estoy seguro que si esto fuera un juego multijugador, el Doctor a todos nos destruiría con su nivel de campeón del mundo de Blitzball, una maravillosa iteración del deporte en el mundo de los videojuegos, la temática del día de hoy aquí en Match Gamer. Ya saben, déjenos sus comentarios, los vamos a estar leyendo aquí con el Dr. Karam 8K. Doc, el primer juego que traigo en mi lista, me va a poner de pie, tú sabes que cuando me pongo de pie es que es importante, me pongo de pie, mano en el pecho, es quizás para mí, si no es el mejor videojuego de fútbol de la historia, pega en el palo, al menos para mí, no solo es uno de los mejores videojuegos de fútbol de la historia, sino quizás al que más tiempo le he dedicado tanto online como offline. Doc, las horas que yo le dediqué a Pro Evolution Soccer 2013 no están escritas. No sé si alguien más en el mundo tuvo la enfermedad, mentiras, enfermedad, no, el placer que yo tuve disfrutando de este título de Konami. Yo creo que online, y tengo una historia, alguna vez le comenté al doctor Amo de Petit Comité, cuando hicimos el Match Gamer, cuando nos estábamos conociendo y hablábamos de videojuegos, hacíamos esto, pero en privado, eso que estamos haciendo con ustedes, yo le decía al doctor que yo en Colombia muy mal contado, porque pues en esa época no había los rankings online que hay hoy en día, o sea, sí jugabas online, competías, pero no había rankings tan específicos. Me atrevería a decir que llegué a ser un top 50 en Colombia en este título jugando en línea, la otra era Master League Online, para mí el mejor modo que ha existido en un juego de fútbol por encima de Ultimate Team de FIFA, por encima de Dream Team de eFootball, que vendría siendo el nuevo PES, y en Master League Online, Doc, que era un modo de armar el equipo de tus sueños basado en las estadísticas reales de los jugadores, en el performance que cada uno de los deportistas tenían semana tras semana. Yo creo que invertí tranquilamente más de 1000 horas, no solamente compitiendo aquí en Colombia, sino que tuve la oportunidad en aquel entonces de vivir en nuestra amada Argentina. Un abrazo enorme a todos nuestros amigos que nos siguen desde el Cono Sur, desde la Argentina, desde Uruguay, desde Chile. Y en Argentina creo que si estuve en top 80 o por encima del top 100, por ahí estuve también, haciendo cálculos de la época en la que jugaba mucho en online. Aparte de eso, era un juego absolutamente disfrutable. Offline, había un montón de campeonatos, Master League Online, se podía jugar Mundial, Copa América, Eurocopa. Era un no parar. Este juego para mí, por eso me puse de pie, que es un no parar. Este era el motor, el otrora motor gráfico, Doc, de los antiguos Pro Evolution Soccer desde PlayStation 2, pero digamos que con un texturizado HD, con un lavadito de cara, pero he de decirlo, Doc, y lo digo como alguien que ama este juego y lo extraña, cómo me gustaría que ya fuera FIFA, EA Sports FC o el mismo eFootball tuvieran la jugabilidad y no sé, el carisma gráfico. A mí me encantaban y no más viéndolo, me encanta gráficamente cómo se ve este juego. Ya tiene su tiempo, 12 años, y se sigue viendo igual de lindo. La jugabilidad es portentosa. Pro Evolution Soccer 2013, para mí uno de los mejores juegos de fútbol de toda la historia. ¿Qué nos puedes decir sobre este título, Doc? Caramba,
2013, entonces estabas con la PlayStation 1. Generación 3. PlayStation Ok, 3 ok. y en PC. Yo sobre todo lo jugaba en PC. Lo jugaba Ok. en PC porque digamos que te permitía en ese sentido. He de decirles algo, es que, uy, el doctor me removió la memoria. Cuando uno jugaba este juego en consolas, esto salió en Play 3 y en Xbox 360, y tú jugabas en línea, que era donde yo competía, en consolas había un bloqueo regional. Recuerden que los juegos salen localizados. Entonces, digamos, si tú comprabas el PES 2013 de Américas, jugabas online únicamente con gente de Américas, es decir, desde Canadá hasta Chile. En PC no había esa restricción. Tú en PC jugabas Pro Evolution Soccer 2013 en la época en la que PES ni siquiera estaba en Steam. Imagínate, Doc, ni siquiera era un juego que tú comprabas directamente en Konami, te eliminabas el bloqueo regional. Y yo recuerdo haber competido en aquel entonces contra gente de Japón, de China, de Corea, de Rusia, los turcos. De hecho, había unos clásicos a muerte con los turcos, con brasileros. Es decir, jugabas con gente de todo el mundo. Por eso es que, como te he comentado, creo que muy mal contado. Yo le dediqué más de 1000 horas a este juego, tanto en Colombia como en Argentina. Era un no parar y es uno de mis juegos más amados, Doc. Ok. Mientras en PlayStation 3 y en Xbox 360 la historia no iba por el mismo lado. Y voy a tratar de explicarlo. Mira, cuando yo veo este juego, digo, no puedo menos que decir, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese gameplay tan perfecto, tan bien llevado? Claro, aquí uno ve un lavado de cara en HD, yo decía, pero pues es que en Play 2 yo me acuerdo que no se veía tan bonito, pero se jugaba muy agradable. Lo mismo en Xbox, en Xbox One, en Xbox la Sí. plena, la primera. Sí, Xbox One, pues la primera consola de Microsoft. Pero no se veían así de bien, pero sí se jugaba muy cómodo. Y cuando uno ve el mismo juego en la generación de Play 3 y de Xbox 360, la cosa empezó a no funcionar tan equilibrada como se veía previamente. Y empezaba uno a notar algo que terminó en ese momento favoreciendo más a FIFA. En ese momento, quiero ser claro. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y sí pasó algo. Pasó algo y es una especie de rumor, pero rumor muy bien fundamentado, que varios de los desarrolladores de Konami originales, en una práctica muy poco común, pero que es creíble, mira nomás a Hideo Kojima, dejaron las filas de el gigante nipón para irse a Estados Unidos, en este caso concretamente a las oficinas de EA, ¿sí? Y uno empezó a ver que el FIFA se evolucionó y en cambio el Pro Evolution en la adecuación para nueva generación en consola empezó a cantar un poco, ¿sí? Y continuó en esa caída. Mira que tengo una visión tan distinta a la tuya en ese momento, porque si me estuvieras hablando de la generación de Play 2, de la generación anterior, para mí Pro Evolution no tenía rival. Sí, FIFA tenía todas las licencias, pero Pro Evolution tenía el juego. Sí, era una cosa muy marcada. Por eso pensé que me ibas a hablar de unos años anteriores, seguramente más adelante ya lo veremos, pero quiero como mencionarte esto porque no habría una explicación coherente, distinta a la que yo te estoy dando, para entender por qué este motor tan excelso no logró adecuarse tan bien en dicha generación y le dio tanto peso a FIFA. FIFA históricamente no era tan fuerte, sí tenía fortaleza en los juegos, bueno, eso es otra historia, pero empezó a ganarlo a partir de esta generación en consola. Pero también toma en cuenta que en esa época las consolas tenían mucho más poder, Eso, por así decir, tenían mucho más claro. peso, ¿sí? Entonces es otro elemento a tomar en cuenta. Tal cual, Doc, una generación en donde FIFA comenzó a convertirse referente, me atrevería a decir que desde FIFA 8, FIFA 9 aproximadamente, y para algunos eh, pesólogos o preevolucionólogos, por utilizar un término, Doc, este fue el último gran PES para muchos. Para mí el último gran PES fue el PES 2020. No obstante, este juego, al menos dentro del consenso de muchos fanáticos de la saga y de los juegos de fútbol en general, fue uno de los más grandes de la historia. Reitero, Doc, una maravilla. Pro Evolution Soccer 2013. ¿Qué opinan de los títulos que les hemos traído en esta selección? Blitzball de Final Fantasy X y PES 2013. Déjenos sus comentarios ahí en el chat, que con el doctor les vamos a estar hablando, les vamos a estar saludando e interactuando con ustedes en esta selección de sudor y pixeles
deportes y videojuegos. Doc, nos vamos con un título que sé que presentaste en tu canal, que invito a que busquen el canal del Dr. Karam 8K en YouTube, porque él trae normalmente una serie de títulos maravillosos. Despelote, título, y corrígeme si estoy equivocado, ecuatoriano, una representación futbolística muy particular, con mucha personalidad y sobre todo hecha en nuestro continente. Doc, ¿qué nos puedes decir de Despelote? Mira, Despelote traje el demo, para ser más exacto, ya salió el juego a la venta y estoy haciendo ingentes esfuerzos porque lo quiero comprar. No es costoso, el juego no es costoso, es como uno de mis caprichos, porque, mira, voy a sonar exagerado, así me lo regalan, lo quiero comprar, ¿sí? Porque es una manera de reconocer un muy buen trabajo de un desarrollador ecuatoriano que creo que actualmente reside en New York y quiso rememorar un momento histórico tan importante para Ecuador como fue la primera clasificación al Mundial, de la que en Colombia, por estar cerquita, la recordamos mucho, no solo por eso, por la hermandad que tenemos con Ecuador, sino porque los técnicos eran colombianos, ¿sí? Si mal no estoy, era Hernán Darío El Bolillo Gómez. Entonces, sí, señor. Sí, señor. Hay una serie de frases icónicas que aquí se representan muy bien, el sí se puede. Digamos que para nosotros esa clasificación de Ecuador la sentimos bastante propia, ¿sí? La sentimos muy propia en aquel entonces, la disfrutamos. Además, no podemos negar que, aparte de eso, Ecuador tiene un uniforme igualito de la selección Colombia, entonces resultaba muy agradable. Es un juego muy bonito que muestra la riqueza del fútbol, que va más allá de un deporte, ¿sí? Para ser una forma de vida, para ser una representación cultural, y el juego todo eso lo toma. Sí, en muchos aspectos puede ser un walking simulator, pero es absolutamente divertido. Es un juego, yo no diría breve, es que dura lo que tiene que durar. Es una auténtica joya que no puedo menos que recomendar. Y por supuesto, es cuestión de, tengo en este momento no sería represión, un cúmulo mejor de juegos independientes, más el juego, digamos, que estoy llevando. Ustedes saben que yo juego un título hasta que lo termino. Me la he pasado haciendo jornadas de independientes y no acababa, porque afortunadamente los desarrolladores me están dando la de juegos, mi querido Aiguas, y por eso no he podido entrar pero en breve espero tenerlo para transmitirlo completo. Será un día de transmisión, 2 días a lo sumo, pero lo gozaremos a máximo. Pero una maravilla, Doc, una joya, la estética desbordando mucha personalidad. Me encanta, Doc, lo que vemos aquí en Despelote, y sobre todo un gran saludo a nuestros hermanos ecuatorianos. Qué maravilla ver este tipo de apuestas tan originales, tan propias para representar deportes en los videojuegos. Y déjame dar un apunte adicional, porque conseguiste un trailer que está en inglés. El juego no solo está en español, si me permiten la redundancia, está en ecuatoriano, ¿sí? Es que se nota el acento, ¿sí? Entonces se nota el diálogo ecuatoriano, así ese acento del ecuatoriano que es muy característico aparece en el juego. Hay modismos, entonces uno lo siente muy propio, ¿sí? De verdad que lo goza. Mira, aquí voy con el respeto y perdón de mis amigos desarrolladores colombianos, no he sentido un juego tan propio ni siquiera en Colombia, tan propio, ¿sí? Porque muchos juegos acá en Colombia casi no utilizan elementos de doblaje, por ejemplo, colombiano, ¿sí? Ni acá, los modismos. Sí, los modismos. Este juego es, mira los titulares, ¿sí? Entonces tiene una serie de elementos que son muy homogéneos con nosotros, que son muy afines. Hacemos match con ellos muy rápido, ¿no? Muy rápido. Uno de ellos es el lenguaje ecuatoriano. El modismo ecuatoriano se parece mucho específicamente al modismo bogotano. Entonces, algunos dirían, no, que al modismo de Pasto. No, es un poco más al modismo bogotano. Sí, señor. Sí, señor. Te lo digo porque hablo continuamente con hermanos ecuatorianos y tenemos esa particularidad. Una maravilla, Despelote, título independiente ecuatoriano, una iteración, una representación muy original, muy latina, y me quedo con algo que decías, Doc, el deporte más allá del deporte, no simplemente ver el fútbol como una actividad de competición, sino todo lo que lo rodea. Una maravilla, Despelote, título independiente ecuatoriano de nuestro continente.
Déjenos sus comentarios ahí, con el doctor los vamos a estar leyendo y vamos a estar con ustedes revisando todo lo que nos digan en este hermoso especial de deportes y videojuegos. Doctor Fanfarria, me voy a poner de pie. Toca aquí, mano en el pecho. Y este juego, doctor, sé que para usted es muy especial, no solamente para mí. Hemos hablado, yo creo que al menos unas 40, a ver, yo sé que en March Gamer he hablado 40 veces y no más de Metal Gear Solid 3, 40 veces o más de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y 60 y 80 veces o más del siguiente juego del que les voy a hablar, Captain Tsubasa 2 de Nintendo 1990, el mejor juego de esta consola de 8 bits, y me doy en la jeta, como siempre digo, pero bueno, hablábamos a modo de petit comité con el doctor alguna vez. Sé que es tu título favorito también de NES. De hecho, en algún momento me dijiste, creo, Alejo, que es mi juego favorito de la historia. Y es que los que han jugado Captain Tsubasa 2 de NES, los que tuvimos el placer de disfrutar esta joya a comienzos de los 90, podemos decir que este juego es único, doctor. Y Mira, creo que nunca, Alejo, o sea, creo que nunca, ya el doctor le entró la nostalgia. no, Doctor, no, por pues favor. es que me toca Dinos qué es esto. afectivamente, ojo, no afectiva, no efectiva, sino afectivamente interrumpirte, porque el programa Más Gamer existe por este juego, ¿sí? Exactamente. Porque cuando nos estábamos conociendo los dos, sí, yo sé que suena todo lo que ustedes quieran, pero cuando nos estábamos conociendo, tú dijiste, a mí me gusta un juego, y en ese mismo momento yo estaba compartiendo el audio, digamos, y fue como, dilo tú primero, y resultó ser el mismo juego que están viendo acá. Entonces ahí sí, mientras estábamos diciendo eso, qué pena, pero empezó a sonar una musiquita y de repente el amor, y ¿qué hacemos? ¿Sí? Nada, hicimos el match inmediato que, oiga, qué coincidencia tan brava. Ahora sí por supuesto, como tú dices, vas a tocar el juego, anda con el juego, pero obviamente el ligue es total. De repente el amor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que, doctor, a ver. Sí, ahí voy haciendo corazoncito. Comprenderás lo que voy a decir. Sé que a ti no te gusta que yo diga carta de amor, pero yo no puedo pensar en una palabra diferente a la hora de hablar de este juego, que es un infinito amor. Yo creo que no solamente es mi videojuego favorito, quizás mi título retro favorito de la historia, mi juego favorito de la NES, de la primera consola de Nintendo, y me atrevería a decir que en mi podio de videojuegos de todos los tiempos, yo creo que está entre los 3 primeros, y si no máximo está entre los 5 primeros. Es un juego que es que lo veo, Doc, y me dan ganas ya de jugarlo. O sea, tengo ganas de decir, ¿sabes qué, doctor? Se acabó esto. Y desde aquí llegó la transmisión de Más Gamer. Muchas gracias. Es que, doctor, este juego es mucho para mí, significa muchas cosas. Es un juego, como se dan cuenta, para quienes de pronto no han tenido la fortuna, porque hay que decir, los que jugamos esto fuimos afortunados, y sé que muchos de ustedes también tuvieron el placer de jugar miren esta hora, es que es una cosa, estos son 8 bits a propósito, estos son 8 bits, aunque parecieran más, estos son 8 bits de Tecmo. Doc, este juego es un título de fútbol, pero con el esquema de RPG por turnos. Sé que alguien al que le diga esto, programador, dirá, ¿cómo carajos van a hacer un juego deportivo de RPG por turnos? Este lo hizo, y les digo una cosa, funciona muy bien. Funciona, de hecho, para mí es el mejor juego de RPG por turnos de la historia, y me doy en la jeta con Final Fantasy el que quieran, pero más allá de eso, esas preferencias personales, porque sé que esto es muy subjetivo, es un juego que desborda un carisma. Doc, técnicamente, y aquí quito la publicidad, por el patrocinio, técnicamente, Doc, es para mí, y desde luego quiero conocer tu opinión, para mí es techo de la consola. O sea, para mí NES, que un juego se viera así, Doc, era muy raro. Es que ni siquiera Nintendo podía hacer juegos de NES. Recuerden, consola de 8 bits, 1990, hay que decirlo, este fue el final de esa generación. Ya había sido estrenada la Super Nintendo en Japón en el 90, y este juego, es que con decirles que yo me acuerdo que yo lo ponía y comparaba a otros cartuchos, y yo decía, ¿por qué ningún otro juego se ve así? Y siempre fue mi percepción sobre este maravilloso Captain Tsubasa 2, aparte de la estructura de rol por turnos en esta obra de arte. Dios mío, ese golazo que va a hacer Oliver, ese es Oliver Atom o Capitán Tsubasa, miren ese golazo que hizo.
Aparte de eso, la banda sonora, doctor, para mí, de mis bandas sonoras favoritas de la vida. Ahorita le voy a poner sonido. Nunca le ponemos sonido a los gameplays, pero en este sí, porque este es el juego culpable de que exista Match Gamer, doctor. Y otra cosa que quería comentar, la historia. Hablábamos con el doctor que aparte de esos elementos, aparte de que técnicamente es glorioso en 8 bits ver estos gráficos o escuchar la banda sonora que ya la van a ver en unos minutos, Doc, es un juego con una historia, un juego extenso, un juego exigente. Quienes lo hayan completado sabrán que es un juego que tiene por momentos unos picos de dificultad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, enfrentar al Toho donde jugaba Steve Hyuga en el campeonato japonés, en el segundo, enfrentar a la selección japonesa, porque hay momentos, libre de spoilers, en donde uno se enfrenta a Japón con el Sao Paulo, con el equipo de Oliver, enfrentar, por ejemplo, en el Mundial a equipos como Francia, como Brasil, como Alemania, era un desafío, era un reto literalmente de saber gestionar muy bien las habilidades, un juego con progresión de los personajes como todo RPG, en la medida en la que vas usando más un personaje. Imagínense esta locura, un RPG por turnos donde controlas a 11 personajes al mismo tiempo y dependiendo del desempeño de cada jugador en la cancha, va evolucionando en habilidades, va evolucionando en su capacidad de ejecutar movimientos. Doc, ¿qué nos dices de esta locura? Para mí este es un juego adelantado en su tiempo. Yo sí lo tengo, porque lo tengo en varias entrevistas y preguntas, que mi juego favorito siempre digo que es este, ¿sí? De todos los tiempos. O sea, es el top uno en mi caso, ¿sí? De todos los géneros. Y hay un solo elemento que añadiría a tu fantástica descripción, y es que este juego lo puede utilizar un adulto que nunca haya tomado una consola, hasta un niño. Y al momento lo entiende. Y ojo, lo entiende en japonés, ¿sí? Es una experiencia tan intuitiva, tan identitaria con lo que es un videojuego de RPG, de rol, por turno, que uno se sorprende. Uno dice, pero es que es al momento que uno lo está entendiendo, ¿sí? Claro, en esa época los juegos de rol no salían del país del sol naciente, no salían, entre otras cosas, por la dificultad de idioma. ¿Cómo logró salir este? Porque tiene un lenguaje universal, el fútbol. Exactamente. Doctor, qué frase tan hermosa. Y a continuación, porque es que quiero que escuchen, yo sé que normalmente no lo hacemos, pero sería un pecado no hacer esto. No, es mucho, mucho, mucho para mí. Esta es la banda sonora de mi infancia, doctor. Es maravilloso. Pero si la puedes quitar, porque igual en YouTube nos va a decir, quítala, que tal. Creo que, a ver, y creo que ahí se quitó, ahí se mutió. Sí, ya. Por favor, qué maravilla de juego, qué Una joyita. nostalgia, qué recuerdos, y esa es la razón por la cual existe Match Gamer. Captain Tsubasa 2 de NES, título de 1990 de Tecmo. Pongan en los comentarios si quieren que el doctor y yo juguemos este título. Creo que sería obligatorio, doctor. El problema es que este es un juego que no tiene modo multijugador, es decir, es un título de single player con un componente de historia muy marcado, pero que claramente creo que sería maravilloso traer tanto para la comunidad del Dr. Karam 8K en sus diversos espacios como para la mía en Igualdad Gamer. Si quieren que el doctor y este servidor juguemos Captain Tsubasa 2, nuestro juego más amado, uno de mis más amados, el juego más amado, el juego favorito del Dr. Karam 8K, lo acaban de ver ustedes, pónganlo ahí en los comentarios que los queremos leer. Doc, seguimos con esta hermosa iteración, representación de deportes en los videojuegos y nos vamos con un título que yo desconocía, pero he de decírtelo en la investigación que hacemos. Vi el gameplay y dije, ay Dios mío, esto me gusta. Este extraordinario Golf Club Nostalgia. Doc, ¿qué nos puedes decir de esta maravilla? Es un delirio. Vas a flipar, tío. Es un título que realmente hace parte de una triada. ¿Sí? Son 3 juegos diferentes entre sí. El tercero incluso es una plataforma que parece el libro de la selva. Pero no va a contar ese, sino vamos a contar este. Porque más o menos nos plantea una tierra posapocalíptica donde la gente ya viene casi como capricho a jugar golf. ¿Sí? Míralo, por eso tienen el casco, ¿no? Y cuando pareciera que es un juego de golf al uso, se revela una historia fantástica. Así, con todos los espacios.
Sí, claro, tú lo puedes jugar modo desafío, puedes jugar modo, sí, modo dificultad. Recomiendo mucho que jueguen en modo historia porque se van a sorprender de la historia que hay detrás de unos personajes que están jugando golf en una tierra destruida. Para que se pongan en un contexto, es como si uno estuviera jugando en Walking Dead golf. Pero Wow. sí, porque ya eventualmente aparece alguna amenaza, pero de resto no. Entonces se ponen a jugar y vienen a visitarlo tratando de ver en qué momento la tierra puede llegar a ser habitable. ¿Sí? Y detrás de eso empieza a darse una historia, además los equilibrios, o sea, como juego de golf funciona muy bien, pero tú poco a poco empiezas a ver, un momento, ¿por qué se movió esto? Un momento, ¿quién está como observando esto? ¿Sí? Algo pasa más. Es fantástico, es un juego de verdad que integra muy bien varios géneros sin uno darse cuenta. Pues Doc, he de decírtelo, yo lo que veo aquí en gameplay desborda carisma. Ya me lo vendiste, o sea, va y pasa por tu comisión, Claro que tú sí, ¿cuántas siempre copias te aparto? Por supuesto. Y deben ser las tres, ¿no? Porque este juego tiene tres, no tres partes, tres entregas diferentes, pero que se unen. qué maravilla, este Gold Club Nostalgia, me encanta el apartado técnico, me encanta la apuesta. Fíjense, son títulos deportivos, pero con apuestas diferentes, con géneros distintos. Siempre nos gusta traerles una amplia gama con el Dr. Karam, porque como siempre decimos, seguramente alguno o varios de estos juegos que les estamos presentando les van a llamar la atención. Ya saben, déjenos sus comentarios, cómo les ha parecido la selección hasta el momento de Pixel y Sudor en los videojuegos, deportes y videojuegos en este hermoso episodio de Mash Gamer. Doc, nos vamos con uno de mis juegos favoritos de NES, de Super Nintendo, perdón, del cerebro, de la bestia, como lo promocionaban en ese entonces, Doc. Y creo que es un juego que también para ti es muy especial. Llegamos a hablar en nuestras eternas tertulias por WhatsApp antes de arrancar este espacio, el NBA Jam, este NBA Jam de Super Nintendo. Dios santo, doctor, no hay horas, no hay forma de contar la cantidad de minutos de tiempo que le des a este hermoso videojuego. Este NBA Jam o NBA Jam Dog no solamente era un título arcade, como se dan cuenta, con una personalidad y con un estilo gráfico maravilloso y desbordante, sino con una jugabilidad, doctor, para mí, de hecho, a nivel jugable, quizás es mi juego deportivo arcade favorito de la historia, y si no pegan el palo, porque era tan fácil, tan sencillo, tan intuitivo, y cuando lo exigías a tope, era un juego también muy exigente, tenía sus picos de dificultad, tenía un componente multijugador local, en esa época, recuerden, Super Nintendo, simplemente era con otro control, y ya disfrutabas de una experiencia única, desbordante de carisma, y que representaba en ese entonces, se lo digo a la gente que es más joven, no sé si Girl Who Plays esté por ahí, una chica muy joven y gente de su generación, era una de las mejores representaciones del baloncesto, que en los 90, y creo que al doctor le voy a picar aquí la nostalgia, teníamos al gran héroe, a uno de los grandes íconos de la historia de este deporte, a Michael Jordan, y era la oportunidad de disfrutar de ese momento mágico de la NBA, del baloncesto, con este extraordinario NBA Jam o NBA Jam, que a propósito también tuvo una versión en arcade muy buena, pero mi versión favorita sin lugar a dudas la de Super Nintendo. ¿Qué nos puedes decir de este impresionante título, Doc? Primero los recuerdos de ver la marca, ¿no? Que lo representaba. Marca que entre otras cosas parece ha sido recuperada. Eh, lo segundo, mira, el básquetbol, digamos por mi estatura, no fue como el deporte que más practiqué, ¿sí? No, claramente Michael Jordan y todos estos personajes, Shaquille O'Neal, todos ellos miden unos cuantos centímetros más que yo. Entonces no me generaba un atractivo como tal, pero el videojuego funcionaba muy bien. El concepto arcade funcionaba muy bien. Debo hacer una pequeña confesión que hubo un juego que quise traer de básquetbol, pero no me alcanzaba en el listado, pero le voy a hacer la cuña rápida. Los Picapiedra. Ah, tenía baloncesto, no sabía, Doc. Sí, sí, sí. Y era muy con este gameplay. De hecho era en Super Nintendo. Uy, qué maravilla, Doc, no, No tan bueno ignoraba como eso. este, ¿no? Pero sí me hizo acordar. Y lo pensé en traer, pero nada, no me cabía. Entonces apenas lo menciono. Es que si se fijan, creo que, y de hecho les cuento, a mí me quedaron más de 10 o 15 juegos por fuera, elegí como los que para mí son mis favoritos, pero este es un Tus juego que, como favoritos. los favoritos, era un juego realmente muy divertido,
Reitero, si Girl está por ahí, para mí un título retro maravilloso, si tienes la oportunidad de disfrutarlo, créeme que es muy sencillo de manejar, muy pocos botones y rápidamente le agarras como que la mano, le agarras el tiro de cómo jugarlo. Es un juego, al ser arcade, pues obviamente hay digamos, acciones de juego que se saltan ciertas reglas, claro está, pero es divertidísimo. Es un desborde de acción y digo quizás, es mi juego de deportes arcade favorito de la historia, NBA Jam, una delicia absoluta que quise traer y compartirles en esta selección de pixel y sudor en los videojuegos, deportes y videojuegos aquí en Match Gamer. Ya saben, déjenos sus comentarios, con el doc los vamos a estar leyendo a todos. Doc, nos vamos con un título independiente que desconocía, pero tú siempre dejando la vara en alto de los indies, porque gracias al Doc conocemos muchas joyas en este sector de los videojuegos. Jusant, ¿por qué nos trajiste Jusant en esta selección de píxeles y sudor en los videojuegos? El gameplay me parece desbordante de carisma y de mecánicas muy interesantes, Doc. Este juego hasta hace poco tiempo, es más, no sé si aún se consiga, estuvo en Game Pass, ¿sí? Entonces es una muy buena oportunidad para aprovecharlo. No sé si todavía está en Game Pass, pero yo no pude, yo me lo compré. Es decir, dije ante el riesgo, porque un momento, varios meses me quedé sin Game Pass, ahora lo volví a tener, lo vuelvo a tener. Y la verdad te confieso que es de esos juegos que cuando lo dije nada, mi querer tenerlo, mi querer decir que ese juego lo tengo para jugarlo cuando mi querer. Es un título que habla muy bien del senderismo y de la escala, ¿sí? Del escalar, ¿sí? El alpinismo más concretamente futurista, con una historia de contexto muy bonita, muy bella, un apartado visual preciosista, funciona muy bien, el apartado visual es realmente muy bien llevado la jugabilidad es impecable, mi querido Aguas, pero impecable. Detrás del juego se envuelve una historia fascinante, pero en términos de la resolución, miren, uno a los 5 minutos está dominando esto y gozándosela, no sin susto, ¿no? Por caer, evitar caer y todo el cuento, pero que funciona muy bien, funciona muy bien. Hay varios juegos de este género. De hecho, si nos fijamos, el parkour funciona bastante bien en videojuegos, ¿sí? Con personajes que lo exhiben, pero en este caso, ay, es joya, es joya. Ahora más adelante hablaré de otro también, pero este es más nuevo y realmente me parece que tomó ese legado de un modo muy, muy atractivo y lo recomiendo muchísimo. Es un juego que no se deben perder, seguro, seguro. Es una joya auténtica. Doc, no lo conocía, no sabía que esta maravilla estaba en Game Pass. He de decírtelo, veo el gameplay y me lo acabas de vender. O sea, tengo que probar esto. Yo no Jusant sé con si J. todavía está. Voy a averiguarte. Espérate que preciso se me metió en la transmisión el letrero de Xbox acá. Pero Sí, señor. voy a averiguar si puedo. Espero que no me va a... Eso. Sigue contando y voy a averiguarte de una vez si todavía está el juego para que de una vez lo descargues y lo juegues y sea feliz, como ya lo soy. Este Jusant, sí, lo que nos hace feliz los videojuegos, Doc, Jusant me parece una representación muy interesante de lo que es las escaladas en el ámbito de los videojuegos. Me encanta el apartado gráfico, a mí este tipo de estética y esta representación a nivel de videojuegos me fascina. Fíjense que hay alguien lo está jugando con teclado, desde luego este es un juego absolutamente funcional con control, con joystick, y me encanta la puesta en escena, me encanta que se le apueste a deportes que no son tan habituales o tan masivos como la escalada, pero que sin lugar a dudas enriquecen el ecosistema de los videojuegos, Doc. Me Perdóname, encanta te que podamos interrumpo. tener tanta variedad. Sí, Doc. Está disponible en Game Pass todavía. ¿Cómo Uy, te corran. parece? ¿Cómo te parece? Voy a correr por él. Sí, Ya sí, lo sí. dijiste. Todavía va a Voy- estar un tiempito, pero mejor aprovecha. No es tan largo y lo va a hacer. Bueno, yo lo voy a traer al canal, ¿eh? Pero todavía no sé cuándo, pero lo va a traer. Qué maravilla. Yusan, título de escalada, título independiente en esta selección de pixeles, sudor y videojuegos aquí en Match Gamer. Doc, el siguiente título que les voy a traer, y miren, se los voy a mostrar acá, Mario Tennis Aces de Nintendo Switch. Voy a decir algo,
y espero no ganarme la animadversión, no, ni mucho menos, es desde luego algo muy subjetivo. Para mí, a nivel de iteración o de spin-off, por utilizar un término, de Mario, siempre mis spin-off favoritos son los que tienen que ver con Mario y el tenis, por encima de Mario Kart, por encima de golf. Sé que los otros son más populares, son más masivos. Mario Kart, hablábamos con el doctor, que es un título que ha vendido ya más de 50 millones de copias, solo ese título, o sea, es una locura, es un título, es más, va a ser el título de lanzamiento de la próxima consola de Nintendo, si así de popular es. Pero si me lo preguntas a mí a nivel personal, mi spin-off favorito de Mario siempre van a ser los juegos de Mario Tennis. No te imaginas las horas que yo le eché a Mario Tennis 64. De hecho, era el juego que casi me empuja a comprar la consola, ese y Donkey Kong 64, desde luego, y Mario Kart. ¿Y qué puedo decir sobre Mario Tennis Aces? Y esta parte, si está por ahí Girl Who Plays, quiero que la vea. Aquí sale mi papá mono. Saben que yo siempre que veo a Donkey Kong, lo amo, verlo en los videojuegos. ¿Qué me encanta de este título, Doc? Jugabilidad a prueba de errores, una delicia absoluta, un gran contenido single player offline. Doctor, este juego tiene modo historia. Si no lo has jugado, te lo recomiendo. Ahí estamos viendo el modo historia. Es una maravilla, divertidísimo, desbordante de carisma, jugabilidad exquisita. El modo offline o el modo historia que lo están viendo en pantalla no solamente va de hacer partidos y desde luego vencer a un rival, sino de completar una serie de desafíos muy específicos. Es divertido. Mira nomás, Doc, cómo se ve esto. O sea, es que es una maravilla. Para mí es de los must-have de Switch. De los must-have de Switch. De hecho, como está próximo a lanzarse la sucesora de la Switch 1, estaría haciendo un recopilatorio y para mí este es uno de los obligatorios de la consola. Es un juego que también tiene, sobre todo en su lanzamiento, un componente online muy destacable, varios torneos. Fui campeón en varios de ellos, hay que decirlo, es un juego que se me da bien a nivel de competitivo y en el cual Nintendo hizo una serie de campañas que al menos durante el primer semestre, tras el lanzamiento del título, fue muy efectivo promocionando el online, brindándonos este modo single player que me parece una maravilla. Doc, ¿tuviste la oportunidad de probar este Mario Tennis Aces de Nintendo Switch? No, no, tuve la oportunidad de probar unos previos, ¿sí? De Mario Sí, sí. Tennis, que incluso, tal vez con excepción de la crítica los trató como de más a menos, ¿no? Es decir, les daba siempre algún palo por algo, le cuestionaban algo. Los más recientes le cuestionaron un poco lo cortos de estos juegos. Pero sin duda es un gran juego, recuerdo mucho, es que no me acuerdo, creo que fue la versión de Wii, que la terminé Sí. disfrutando muchísimo, se jugaba Pues muy que era bien una y locura, sorprendía. Doc. ¿Sí? Era una Aquí hay un locura. detalle en este juego porque me van a decir, bueno, ¿qué se puede diferenciar de los Wii Tennis, ¿no? El juego tan famoso de Wii. Realmente acá tenías tú la posibilidad de tener como unos poderes que te hacían que realmente los ataques fueran diferentes en cada partida. Muy buen juego. Más efectivos y reitero, con un componente single player, porque esto se puede jugar modo historia o cooperativo local. Puedes armar, de hecho, torneos con otro amigo en la misma consola o torneos online que afortunadamente tuve el privilegio de ganar varios de estos certámenes. De hecho, Doc, se hizo un evento de Américas y llegué a semifinal, no me fue mal. En un Caramba. evento de competición de Canadá hasta Chile, no me fue mal y me encanta gráficamente, es una delicia, es, reitero, mi spin-off favorito de Mario y para mí un título obligatorio, siempre que haya un Mario Tennis, yo lo compraré día uno obligatoriamente porque me encanta, fíjense, nomás la representación, no solo es jugar partidos de tenis, fíjense el cambio de perspectiva de cámara de acuerdo al desafío, a cómo hay que No hacerlo, sé, mi me encanta. querido Aiguas, cuando tú hagas eso, yo pienso que cualquiera podría pensar que tú te comprarías la Switch 2 de lanzamiento, ¿no? Yo no sé. Se nota que al niño, mira, eso por ejemplo me encanta el disparo de precisión, es una mecánica que le incorporaron a este y me fascina, o sea, a nivel Yo jugable te reitero. diría, a mí me parece que tú deberías comprar la Switch 2 porque mira cómo te realizas. No sé si nos tengas alguna noticia en relación a ello, no, no sabe. Por favor, pues doctor, ya que la dejaste picando, pues les cuento que tuve la oportunidad de adquirir la consola. Espero tenerla el día de lanzamiento. Eso ya depende del retailer en donde la compré obviamente de forma oficial. Así que si es posible, prometo hacerles un unboxing
el 5 de junio, que es el día de lanzamiento. Reitero, depende de si ese día llega a mis manos, hacerles un unboxing, probar algunos de los títulos más importantes. No sé si vaya a traer Mario Kart World, porque he de decirlo, adquirí la consola sola, sin el título, no adquirí el bundle. Pero sí, muy seguramente, mi primer título para probarla sea The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, con esta mejora que tuvo en Switch 2 y gran parte del catálogo. Recuerden que hay juegos como Super Mario Odyssey que van a tener un upgrade gratuito, entonces vamos a estar examinando parte de esto. Si les puedo traer Mario Kart World también, pero sobre todo van a ver unboxing, van a ver pruebas de rendimiento de la consola y vamos a disfrutar de la nueva consola de Nintendo. Felicitaciones. Desde la más profunda de las envidias, Nintendo, que esperan para darme a mí también, para no dejarme echar. Digo, no, estoy muy contento, estoy muy realizado con ese. De verdad, qué maravilla, qué alegría. No, pues Doc, a mí me encantaría hacer el unboxing contigo, sino que ya Sí, te a mí imaginarás también. ese día para mí es como mi Navidad No, de la está muy vida. O sea, bien. Está yo muy bien, estaría mi así. querido Algas. Estaré siguiéndote ese día. Cada vez que veas una carita así enojada, no, carita envidiosa. Mentiras, uno se goza esto con los amigos. ¿Cómo no va a gozar que tú lo disfrutes? Muchísimo, muchísimo. Gracias, Doc, y obviamente les estaré avisando a todos, así que pendientes. No les puedo prometer que sea el mismo día porque les digo, depende del retailer. Hay una demanda excesiva, de hecho se ha agotado en Estados Unidos y en Japón. Vamos a ver cómo funciona el tema LATAM, que es otro mercado. Sale más caro en LATAM, hay que decirlo, pero vamos a estar examinando, ojalá ese mismo día de lanzamiento, 5 de junio o días posteriores. Doc, nos vamos con un juego que he de decírtelo, de la generación de Play 3 y Xbox 360, me pareció de las apuestas más originales y maravillosas y desbordantes de carisma del mundo de los videojuegos, Mirror's Edge, o como yo lo llamaba, el Parkour Simulator, un juego que técnicamente en su momento fue tope de tarjetas gráficas, fue tope de representación y de originalidad en juegos en primera persona. ¿Qué nos puedes decir de este estupendo Mirror's Edge, Doc? Mira, los juegos con tema de parkour hay bastantes. Hasta cierto punto, juegos como el Príncipe de Persia, como el Assassin's Creed, uno puede decir que tienen algunos elementos de parkour, pero ninguno lo trae tanto y tan respetado, tan fidedigno al original como este juego, ¿sí? Al deporte original. De hecho, le añade ese carácter de deporte de resistencia, deporte casi que discurso contra la opresión, como que libera lo establecido, y este es un juego político además, con un mensaje muy interesante, funciona muy bien, es una auténtica gozada este juego, que, ya no recuerdo si este juego, creo que es de EA, voy a mirarlo, es un título que, caramba, aquí se me fue la pantalla, se me fue la pantalla y no sé si después pongan lío, entonces voy a mirar acá. Vamos a ver, sí. Mirror Edge, que aún se consigue en PC, lo pueden jugar también en Play 3, en Play 4. Este juego es de Electronic Arts, es decir, es editado por Electronic Arts. Les quiero comentar que es una joya y es de esos títulos que uno dice, Electronic Arts, quien te veía y quien te ve. Porque ya Electronic Arts, si bien nos volvió a entregar Dead Space, como quisiera que siguieran con esta onda tan agradable de juegos que tenían tan buena historia. Dicho eso, estoy hablando de la primera entrega. El siguiente, que es Mirror Edge Catalyst, si mal no estoy, como el catalizador, fue muy frustrante, ¿sabes? Es decir, este juego funcionaba en tanto lineal. Y a alguien en EA se le ocurrió la idea que si lo dejaban en mundo abierto iba a ser mejor todavía. Y el juego, la segunda entrega, es portentoso en lo técnico, en lo gráfico, pero en la historia, ay de por Dios, empiezas a pasear y se le pierde como el impulso. Es que aquí o corrías y saltabas o hasta llegabas. Pero si estás en un mundo abierto, por aquí, vamos por acá, se hace eterno lastimosamente. Tanto que lastimosamente por eso no volvimos a tener a la fecha un Mirror Edge 3, porque esa segunda parte, me van a perdonar los que la desarrollaron y todo, pero le fue tan mal con el juego que a los pocos meses estaba casi regalado ese juego. ¿Sí?
Lo recuerdo. Una rebaja brutal, ¿cierto, Doc? Brutal, brutal. Y este es un juego que es una obra de arte, ¿sí? Entonces, ¿qué pensar? Una secuela hay veces no le va bien y puede arruinar la franquicia. Por lo menos a la fecha no se ha vuelto a hablar de una nueva entrega de este juego y sí que valía la pena, pero la gente quedó como tan molesta que ni lo piden. Doc, y quiero agregar algo a tu disertación, totalmente de acuerdo contigo. Fue un juego muy influyente en los títulos de primera persona de aquel entonces. Este juego presentó una jugabilidad muy única en el momento de su lanzamiento y muchos después incorporaron estos elementos de parkour en títulos de disparos en primera persona o en aventuras en primera persona gracias a este Mirror Edge. Me fascinó y te digo una cosa, chapó Doc por haber traído este juego porque me parece una de las mejores representaciones de los deportes en el ámbito de los videojuegos. Maravilloso. Si no lo han probado, denle una oportunidad a este Mirror Edge. Y Ya no saben vayan que a con el pensar Doc. que se van a marear, porque la gente pensaría, uy, es tan inmersivo que da mareo. No, mire, está uno tan metido en la historia que como que uno dice, ¿qué le voy a dar tipo a marear? Venga, córrele porque me van a agarrar. Sí, maneja muy bien eso. Y no, Doc, y mira que yo que tendía a marearme, tendía ya, ¿no? En los juegos de primera persona, este juego particularmente no me produjo eso. Creo que lo que me produjo fue mucha adrenalina. Este juego es muy de adrenalina. Como se dan cuenta, el personaje todo el tiempo está corriendo, todo el tiempo está escapando, todo el tiempo está luchando contra el sistema y haciendo unos movimientos maravillosos. Mirror's Edge, uno de los grandes juegos traídos en esta selección de Pixel, Sudor y videojuegos con el Dr. Karam 8K y Agua. Ya saben, déjenos sus comentarios cómo les ha parecido la selección. Si hay un título que ustedes quieran incorporar, déjenos sus comentarios que nos encanta leerlos. Doc, nos vamos con un título que he de decírtelo de la providencial generación de PlayStation 2, probablemente la consola más vendida de toda la historia, al menos hasta que Switch lo diga, a Switch 1 me refiero. Era uno de mis títulos indispensables de aquella generación. Es uno de mis juegos de deportes arcade favoritos de todos los tiempos. NBA Street Volumen 2 o NBA Street Volumen 2, juego de baloncesto arcade que incorporaba a la fórmula ya gestada por NBA Jam, título del cual hablé antes, incorporaba un tercer jugador, aquí eran partidos 3 contra 3, un juego bastante vistoso, miren, con jugadas espectaculares, visualmente muy atractivo, y de decírtelo, doctor, a nivel de jugabilidad, es mi juego de baloncesto favorito de todos los tiempos, por encima de NBA Jam, por encima de NBA 2K, que lo van a ver más adelante. Eh, no te imaginas la cantidad de horas que le metí a este juego jugando, ya sea en cooperativo, en versus o en cooperativo, en el mismo equipo, con un amigo, a Diego, a mi mejor amigo, si me está viendo, un abrazo, mi hermano. Tú sabes la cantidad de horas que le metimos a este juego. El Diego es un gran fanático del baloncesto, yo también. Y para mí una de las mejores iteraciones de este deporte, demasiado espectacular, demasiado divertido y Doc, como te das cuenta, muy fluido corriendo en una PlayStation 2, que hay que decirlo, este desarrollo de NBA Street hacía parte de una, por decirlo así, subestudio de EA. Fíjate, Doc, estamos en el segmento de EA. EA, patrocínenos, vean cómo les promocionamos sus juegos. Hablábamos de Mirror's Edge previamente, un título de EA, y este NBA Street es del mismo equipo que hacía los FIFA Street, también juego muy arcade de fútbol. Yo no era muy fanático de los FIFA Street, pero sí este NBA, y era una iteración de EA llamada EA Sports Big, es decir, ellos hacían juegos arcade que se salían de la temática de lo que era un FIFA o de los NBA al uso, que desde luego EA Sports también los hacía, y ellos hacían estas apuestas muy arcade, desbordantes, de carisma, jugablemente deliciosas. Doc, ¿tuviste la oportunidad de disfrutar de este NBA Street en la generación de Play 2? Sí, lo disfruté. No es, digamos, como un género que le apostara mucho. Si bien las apuestas street me encantan, porque son muy directos, son muy intuitivos, funcionan muy bien. Me iba por otra modalidad deportiva en el género street, que más adelante seguramente la vas a mencionar, por eso no voy a profundizar. Solo quiero contarles una pequeña anécdota. ¿Sabías, Aiguas, que al principio el básquetbol era un deporte tan un poco aburrido? ¿Cómo sería que cuando, y parece mentira, que cuando se encestaban
los equipos iban a la mitad del terreno. Uy, no. Era otro Perdía tiempo, mucho, ¿no? Sí, perdía no. mucho ritmo, claro. Perdía mucho ritmo. Pero juego súper recomendado. Algo muy interesante, tenía un modo arcade maravilloso y sobre todo tenía una serie de desafíos incorporados en modo single player, reitero, probablemente de mis juegos deportivos favoritos de la generación de Play 2, de la primera Xbox, NBA Street Volumen 2, desde luego otras iteraciones de esta saga, pero para mí la más redonda, la más divertida, esta también hubo uno que era NBA Street Shockdown de PSP, también uno de mis must-have de la otrora portátil de Sony, de la PSP, pero creo que a nivel de estructura de juego y a nivel redondo me quedo con este, una delicia, como se dan cuenta, tiene un ritmo desbordante y como dice el doctor, son títulos muy intuitivos, muy fáciles de jugar, muy sencillos y como que rápidamente te Y metes en el difíciles juego. de conseguir, ¿no? Además, hoy por hoy. Exactamente, Doc. Creo que salvo emulados o salvo conseguidos en mercados de segunda mano, porque hay Mm. que tener en cuenta estos juegos ya han dejado de ser distribuidos, tristemente ya no se pueden disfrutar de estas maravillas del NBA Street Volumen 2. Ya saben, déjenos sus comentarios, qué opinan de este pixel y sudor y videojuegos, estos deportes y videojuegos aquí en Nash Gamer. Doctor, você tocó meu corazón con el próximo juego que trae, lo iba a incluir en mi lista, pero como les dije, mi iteración favorita de Mario, mi spin-off favorito de Mario, siempre es Mario Tennis. No obstante, pegando en el palo y muy cerca de los Mario Tennis, está el Mario Fútbol, sí, porque Mario también tiene fútbol, y cuando vi que el doctor iba a traer este maravilloso Mario Strikers Charge Fútbol, casi le digo, doctor, déjeme este a mí, porque esto es una delicia, doctor, este título de Wii, es que miren técnicamente, miren el carisma, Mario en un contexto futbolístico, un juego de fútbol arcade, que es una absoluta delicia. Doc, ¿por qué trajiste esta obra providencial en esta selección de deporte y Mira, videojuegos? yo no puedo negar, mi querido Aguas, que yo soy muy fútbol. Sí, es decir, yo más que deportista, debo decir, soy futbolero. ¿Sí? A mí el fútbol me encanta, me apasiona. Cada partido me parece una novela. Entonces, cuando vi este juego, particularmente la versión de GameCube, uff, me llegó al alma. Esto cada partida, es que aquí lo ves, cada partida es diferente, aunque Es- mentiras, me llegó todavía más al alma la versión de Wii, ¿sí? Sí, señor, que es Por la que aquello estamos del viendo. mando el juego con el nunchak. Qué cosa tan divertida, cada partida que dabas tú, así, qué partida hace tan tremendo el que acababa de jugar, porque era una sorpresa y quedaba uno agotado. Qué cosa si la Nintendo Wii fue una consola que nos exprimió al máximo. Mira, incluso con el respeto, ¿no? Pero aquí donde está este Super Mario Strike, que se quiten los Rock League. ¿Sí? Rock League es muy De interesante, muy acuerdo, bonito, de pero es que acuerdo, de este acuerdo, doctor. tiene mucha más magia, a mi juicio humilde, ¿no? Más variedad, más elementos. Obviamente, al estar una consola, tiene un público más limitado, ¿no? Pero que es un juegazo, es una gozada total. Además, creo que Mario y los demás personajes se les sienten las ganas por ganar. Y cada partido es un reto diferente, ¿no? De verdad que Y es es. una delicia, Doc. Es una Uy, delicia como cada sí, personaje jugable se siente diferente, a pesar de que es un juego arcade. Por ejemplo, jugar con Mario es una cosa, a como sí. se siente jugar con Bowser, que es más Eh, pesado, más potente. en Las Nintendo, habilidades, los tiros. Doctor, Boceto come o corazón con sí. este juego, lo Mira, amo. en Nintendo Switch está, yo no sé si tú lo tienes. Yo tengo el demo, con decirte, yo casi no tengo demos. Ahí lo tienes. Aquí lo Eh, tengo. yo creo que todo eso te va a tocar venderlo para pagarte la Switch 2. Acá con muchos ustedes le reciben. No, Eh, y, y te cuento que ese juego en Nintendo Switch lo cuestionaron un poco porque no era tan extenso, ¿sí? sí. Pero igual la partida es genial. Yo estoy esperando cuando dicen eso que no es tan extenso que lleguen más extensiones y no, 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 no. Nintendo parece que pues va tranquila con lo que ofreció finalmente. De acuerdo, ¿Quién Doc. sabe con De Nintendo hecho, Switch 2, no? Vamos a ver. ojalá, Doc, bueno,
quiero dejar más del gameplay porque si ustedes no se han dado el placer de jugar Mario Strikers, que sepan que se están perdiendo uno de los mejores juegos Ojalá arcade en de Wii. fútbol. Ojalá lo jugaran en Wii. Qué maravilla. Doc, usted cada día me está vendiendo más la Wii. Sé que me compro una Wii porque quiero esta joyita, quiero otra joya. Yo no sabía que Wii era retrocompatible con GameCube, dado Sí, que me señor. enteré gracias a usted, doctor, y me parece providencial. Miren esta maravilla, miren Y esta tienes, joya. a mi juicio, las dos mejores versiones. La de GameCube, que es una joya también. Te Uf, diviertes de principio a fin. mega Y la de juegazo. Wii. Y quedaste muteado, mi querido Aiwas. Ah, perdón, les decía, queridos espectadores, que en este momento en mis manos tengo el Mario Strikers Battle League Creo que estabas diciendo el código del juego para que la gente lo descargara. Justo quedaste muteado. Sí, y lo pueden descargar en el código. Es... Ya saben, ahí lo tienen para que Sí, se lo bajen el que sepa leer labios, ahí lo tiene, el que no, pues de exactamente. malas. Ah, Y este juego, como decía el doctor, para mí, injustamente maltratado por crítica y por fans, porque hay que decirlo, cuando Nintendo anunció un nuevo Mario Strikers en Switch, yo grité en ese Nintendo Direct, yo grité, me agarré casi, mejor dicho, casi me da un síncope cuando eso, porque para mí era súper importante, es súper importante. Hay que decirlo, para mí el único defecto es que en efecto, el único defecto es que para evitar la redundancia, es que es un título relativamente corto. Digo relativamente corto porque para mí este es un juego más enfocado al multijugador online. De hecho, de decirlos, un saludo a las personas a las que le gané online. Online me iba bastante bien, es que se me dan los juegos de fútbol, dog y de deportes en general. Me metí un campeonato de Américas, llegué a la final y Aiwas. resultado Eso, que la todo final, principio tiene un final, ¿no? Ya sabes todo que principio tiene un cuando final y la final la juguemos. perdí por penaltis. Pero, No, doctor, eso fue todo tendrá un final, mi querido. A mí me va a empezar a decirte, yo por eso no te he querido bajar de la nube, porque ya cuando juegues contra mí, una vez me des los 50 goles de ventaja, vas a ver lo que es sufrir tratando de empatarme. Con el doc, esta maravilla, pero se lo super recomiendo. Es una gran iteración, como dice el doctor, el Pro el demo. A nivel jugable es incuestionable, es divertidísima. Eso sí, otra cosa es la extensión del juego. Reitero, para mí está más enfocado en multijugador. Sin embargo, en single player van a poder encontrar y hacer cosas demasiado divertidas. Juego recomendado, Mario Strikers Battle League, pero sin lugar a dudas, para mí el mejor de la saga. Mi favorito, Doc, es el de GameCube. Pero el que trajiste de Wii, es que Doc, cuando es fútbol y fútbol de Mario, eso es como para nosotros eso es religión. Métanle magia al fútbol, es así, Exacto, porque tiene exacto, power. exacto, una maravilla. Doc, nos vamos con un juego que creo que va a ser una sorpresa, me imagino que lo conoces, si no lo vas a ver. Juego independiente uruguayo, Estudio Batovi. Y he de decirlo, en la última década, porque este título fue lanzado, si no estoy mal, hace 10 años, es para mí uno de los mejores juegos arcade y qué orgullo que sea un juego sudamericano, qué orgullo que sea un juego latino, Pixel Cup Soccer Ultimate Edition, o como yo lo llamo, el futbolito, lo que no fue PES y lo que no fue FIFA y que sí es este mega juegazo independiente, Doc. Creo que, mira, visualmente es amor, o sea, yo lo veo y me enamoro. Yo lo vi, de hecho, cuando yo lo vi dije, Dios mío, yo necesito esto en mi vida. Tiene algo que me encanta y es que no solamente se puede jugar con teclado, sino también con mando. Tiene un montón de equipos y tiene un montón de campeonatos, Doc. Reitero, esto tiene lo que no tiene. Mira eso. Es que solo verlo dice, ámame. Este juego es amor, amor absoluto por el juego, por el fútbol, por los deportes, por los videojuegos, por los juegos retro. Este juego lo amo con locura. Tiene un montón de campeonatos, tanto en selecciones como en clubes. Me encanta cómo manejan el tema de las licencias, porque por ejemplo, este estudio uruguayo Batovi, reitero un saludo para ellos, si alguien nos está viendo de Batovi, ustedes son unos capos, son unos genios, amo este juego. Resultado que como tú bien sabrás, normalmente los juegos de fútbol tienen una batalla de licencias por usar el apellido o la forma en la que se reconoce al jugador. Ejemplo, FIFA y PES o eFootball normalmente llamarían a un jugador como Messi, Messi, o como Cristiano Ronaldo, C, Ronaldo o Ronaldo. Aquí solventaron el tema de las licencias de una manera bastante inteligente. Messi se llama Lionel,
Falcao se llama Radamel. Entonces, así se libraron de pagar las licencias, de tener el gran problema que sostuvo durante mucho tiempo Konami u otros juegos, que saben que por cuestiones de licencia usar el apellido de un jugador famoso es difícil, pues les ponen el nombre, pero tú los identificas porque visualmente sabes cuál es cada jugador. Por ejemplo, miren, ahí estaba Cristiano Ronaldo haciendo un disparo, están jugando Manchester United contra Sudáfrica. Doc, uno de mis juegos de fútbol favoritos de la última década, y qué orgullo, título independiente latinoamericano. ¿Has tenido la oportunidad de disfrutar de Pixel Cup Soccer, Doc? ¿Está en Steam? Sí, doctor, corre. ¿Me regalas el nombre a ver si he tenido o no la oportunidad? ¿Cómo se llama? Pixel Cup Soccer. Espacio, Pixel Cup Soccer. Ay, lo tengo en lista de deseados. ¿Por qué no lo tengo este juego? Ay, Doctor, mío, lo estoy siguiendo. Este juego salió en el 2022. Es más, nuestro reto videojueguil debería ser en este juego. Es que no, mire, ya lo tienes, sí, qué envidia. Ay, o sea, tiene la Nintendo Switch 2 y este juego, que yo no tengo todavía. Exactamente. Siga así. Para que te crezca la envidia. No, este es un juegazo, doctor. No, o sea, está como muy te das- lindo. Lo había visto, alguna vez lo mencioné, pero ¿para qué te voy a decir? No lo he jugado todavía y ya queda antojado. Ya queda antojado, no está en rebaja, pero algún día rebajará. No, doctor, es una delicia. Sé que como jugador de vieja data, no te estoy diciendo que eres viejo porque yo soy hermano mayor tuyo, pero como jugador de juegos de fútbol, mira esas cámaras lentas, es que es espectacular, amo este juego y realmente si alguien conoce a alguien de Batobi, de este estudio uruguayo, por favor díganle que yo los amo profundamente, que amo este juego y es uno de mis juegos de fútbol favoritos, es uno de mis indies favoritos suramericanos de todos los tiempos, un juego que desborda carisma. Muy bien hecho. Si Gerho Place está por ahí o alguien que ama los juegos retro, de verdad dense la oportunidad de disfrutar. Con el mando del box, tiene préstamo familiar, no. Dios mío, tengo que esperar que lo rebajen. Está muy bueno. Tal cual, Pixel Cup Soccer, título recomendado en esta selección de sudor y videojuegos y deportes. Una maravilla, una selección providencial. Ya saben, siempre al final de cada uno de estos episodios de Match Gamer que estamos haciendo en diferido con el doctor por cuestiones profesionales. El doctor en este momento hace parte de la Semana de la Moda de París, está actuando como doble de acción de Henry Cavill. Sí, Henry y yo estamos en una peripecia de trabajo. Y simplemente de hobby dicta clases en la universidad. Ese es su hobby, pero su verdadera profesión es ser modelo y riesgo y doble entre clase y clase voy modelo. Exacto, va así. Y su carrera como cantante, acuérdense de Caram Volumen 1. Caram Volumen 1 que se excelera. Volumen 1. Sí, ya, sí, 2. Eso, sí. Uy, sí, claro, 2. Y en breve, 3. Y así. Tal cual. Entonces, estamos muy ocupados, pero amamos traerles este espacio y darles este recopilatorio. Voy a dejar todos los juegos en un comentario fijado en mi canal de YouTube, iGoddard Gamer, para que el que quiera explorar estos títulos se dé la oportunidad de disfrutar de estas joyas como Pixel Cup Soccer y todos los otros títulos que hemos traído. Doctor, y hablando de joyas, boceto come o corazón, porque el Pixel Cup o más bien el Virtual Striker 2, que estamos viendo en este momento en pantalla, he de decirle, doctor, que este es uno de mis juegos arcade favoritos de finales de los 90, que de solo verlo, tengo ganas de decirle, doctor, ¿usted tuvo esta maravillosa joya en la otrora consola de Sega, que en esa época usted usufructuaba? Háblenos de esta obra de arte, doctor. Mira, Dreamcast, yo siempre, aquí la tengo mi Dreamcast todavía. Sí. Espérame, pauso. Voy a pausar el video porque quiero que la gente vea tu Dreamcast. Tú tienes una de las mejores consolas de la historia. No tienes que pausar, acá está. Miren eso. Acá está la consola. Es muy linda. Doctor, no me invite a su casa o esa consola se puede perder. Yo te la puedo cambiar por la Nintendo Switch 2, por ejemplo. No, sí. Esta consola le tengo mucho cariño, ya no la uso mucho. Es funcional, pero pues tengo por ahí los cables y todo, sino que ya no, pues el emulador termina facilitando la cosa un poco, pero aquí la tengo, ¿sí? Esta consola tuvo muchos problemas, ¿no? Algún día haremos un especial solo de la Dreamcast,
Pero uno de los problemas que tuvo es que tiene este internet, ole. Es que en juegos de fútbol adolecía de los juegos de Konami y de los juegos de FIFA. EA. ¿Sí? Sí. Particularmente los de Konami sí que hicieron falta acá. Pero Sega todo el tiempo estuvo en la tarea de tener un muy buen juego de fútbol. Salieron varios. No fue uno ni fueron dos, fueron muchos. Pero ninguno era bueno. O sea, ninguno lograba como siquiera acercarse. Pero contaron para su buena fortuna con Virtual Striker 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el Virtual Striker, particularmente el 2, es un juego que yo lo disfruté mucho, pero en consola. Igual Dreamcast, para mí es un arcade en casa, en aquel entonces, ¿no? Casi todos los juegos de Dreamcast eran arcade, funcionaba muy bien, era muy agradable, entonces resultaba una auténtica gozada este juego. Y hablábamos contigo en otro espacio de Match Gamer, que me atrevería a decir que Dreamcast fue una de las primeras veces en la historia en donde nos dimos el lujo, los gamers, bueno, gente como tú, yo no tuve esta consola, de decir, carajo, voy a disfrutar de los mejores gráficos. Hasta ese entonces, gráficamente las mejores experiencias eran en salones de arcade. Sí. Y cuando llega Dreamcast, por fin se equipara. Miren esto. Yo debo confesar una culpa. Yo no soy tan de tenis, me gusta, pero los juegos de tenis no lo pensé tanto, porque casi quedaríamos para una sección con 20 juegos de tenis. Pero con tenis particularmente pasaba que la gente veía en un centro comercial y decían, oiga, ¿qué partido de tenis es ese? Y resultaba ser un juego de Dreamcast, ¿sí? Porque la gente lo veía, claro, en aquel entonces parecían partidas reales. Y Virtual Striker tenía algo de eso. Obviamente tú lo ves y dices, no, tampoco. Sí, en la época lo llegó a tener. No, en esa época, doctor, esto era techo gráfico de cualquier juego deportivo. Claro, mira la animación, era muy bien lograda, ¿no? Se veía un poquito robótica, pero era muy deliciosa, digamos, en términos de la calidad del detalle en cada uno de los personajes. Mira tal eso. Cual, Doc. No, es que el modelado, doctor, por su culpa, es posible que le haga una oferta que no se podrá rehusar. La escucharé. Porque es que veo esto, oferta, y aquí les diré, vamos a tener de estreno Nintendo Switch 2. Porque veo esto, doctor, y me enamoro. Me encanta Virtual Striker, reitero, es uno de mis juegos de salones recreativos de arcade favoritos. Y miren nomás técnicamente, juego de 1999, Dreamcast, auténtica joyota. De hecho, Doc, y antes de pasar al siguiente título, ¿cuánta falta hacen este tipo de apuestas arcade en el fútbol, no, Doc? Muchísimo. Están llegando ahorita. Este año vienen 2. Ya de hecho yo traje uno, Rematch. Tal vez me dice que acá lo traje. Sí, tú me viste ese día jugándolo y viene uno muy parecido. De pronto el Ubisoft tiene un pequeño detalle, a mi juicio un poco incómodo, y es que es muy simulador más que arcade. Entonces como que uno le toca con el jugador ir allá y tiene botones distintos para ataque y eso, ojalá lo arreglen un poco. En cuanto a diseño, tiene una estética un poco, no sé cómo decirla, para no herir sensibilidades, pero, a ver, la pongo barata. Uno de los jugadores es un muchacho mechudo, eso no tiene nada raro, eso así todo, pero con gafas. Y con todo respeto, si tú juegas fútbol con gafas, te pones en riesgo y pones en riesgo a los demás. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ni siquiera gafas de seguridad, sino gafas se siente, o sea, lo sacan un poco de eso. Lo digo también porque ese jugador me goleó. Entonces, por eso lo tengo como con cierto resentimiento. Pero dicho eso, es un título interesante. Me llama más la atención el que viene, que es como una especie de... ¿cómo es que se llama cuando son así en el barrio? Striker. ¿Callejero? No, callejero. Street. Viene un bonito Street. Vamos a ver. Interesante, Doc. Maravilloso Virtua Striker 2, juego must have de la espectacular Dreamcast y juego maravilloso en arcade. Ya saben, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, qué canción quieren que les cante el Dr. Karam volumen 2. Ya saben, déjenos sus puntos de vista. El doctor ahí posando, claro está. Doctor, por favor, fanfarria. Usted sabe que Karam volumen 2 presenta
Turururun, ta, tan, ta, tan, ta, ta, ta. ¿Y cuál La será? fanfarria del Dr. Karam patrocina el que es uno de los mejores videojuegos de fútbol de la historia, y sé que este juego también el Dr. Karam lo disfrutó mucho, y me vuelvo a sentar y me refiero al portentoso, maravilloso Quedaste demasiado sentado, ya, ahora sí. y juego que me ayudó a ganar una cantidad ingente de dinero en su momento en mis épocas de colegio, el providencial, espectacular, único e inigualable International Superstar Soccer Deluxe, Konami dando clases de cómo hacer juegos de deportes en la época de Super Nintendo, consolas de 16 bits. Y doctor, ¿qué te puedo decir de este juego? La evolución de lo que fue el otro International Superstar Soccer, o como lo llamábamos en Latinoamérica, fútbol excitante, que era un mod que hicieron en Latinoamérica y se llamaba así Fútbol Excitante a propósito, donde Perú era el equipo más poderoso por el mod, porque era un mod hecho en Perú. Pero este International Superstar Soccer, título de Super Nintendo de 1995, era la evolución natural de ese juego. ¿Qué te puedo decir, Doc? Pues en esa época yo era un joven de 32 años, estaba en el colegio, sí, yo entré a estudiar tarde en el colegio, y siendo un joven de 32 años, yo creo que si no es el juego de fútbol que más he jugado en mi vida, pegan el palo, la cantidad de horas, tiempo, partidas, multijugadores, pierdipagas que gané con esto de dinero, de hecho lo comentaba en mi avatar o yo, si alguien tuvo la oportunidad de ver el episodio que protagonicé, perdón, comentaba que en la época del colegio, en apuestas que hacíamos con los compañeros, en la época en la que el multijugador era face to face, no era en línea, sino era face to face, yo llegué a ganarme una vez en una semana, mediados de los 90, el equivalente a 150,000 pesos colombianos, casi $500,000 hoy en día, ganando partidos en este juego. Es un no parar. Es mi juego, uno de mis juegos de fútbol favoritos, perdón, pero me emocioné, doctor, por eso la garganta se me puso así. Tenía una serie de características, para mí era un equilibrio perfecto, Doc, y desde luego quiero conocer tu opinión. Para mí era Mire, un juego sí. que, para la época, intentaba ser simulador, pero no perdía su esencia arcade. Claramente ustedes ven que es un juego muy arcade, pero tenía algunas cosas que intentaban ser simulador, o sea, era una mezcla deliciosa. Tenía la opción de jugar con árbitro perro, había un código de Konami en donde el árbitro, el referee lo convertías en un perro. Y mi juego, uno de mis juegos de fútbol favoritos de la historia, muchos recuerdos, Must Have, obligatorio en Super Nintendo. Yo no me imagino, de hecho, públicamente he dicho que espero algún día volver a tener una Super NES, y si la llego a tener, este es uno de mis primeros juegos. ¿Qué nos puedes decir de International Superstar Soccer Deluxe, Doc? Mira, yo recuerdo mucho un amigo en aquel entonces con el que jugamos dos versiones de fútbol. Una de Commodore y otra la de Super Nintendo. Fue la que heredó para nosotros el Commodore porque era mucho más fina esta, se veía mucho mejor. Bromeábamos de cómo iba a ser el fútbol a futuro, que la pelotica se iba a salir de la pantalla, cosas así. Pero recuerdo mucho que en este hicimos mundiales entre los dos, eso era mucha afición. Qué Haciendo el delicia. mundial entre, o sea, pero cuando digo mundiales, ¿qué hacíamos con todos los equipos del mundo? Y hacíamos la clasificación en una época donde Eliminatorias y además, todo, claro, sí, en una doctor. época donde Es que eso se hacía en esa época. llegaban era 24 equipos, no más o menos, tal vez 16, o sea, y era elimine, hasta llegar a la final, al último partido, nos la gozamos muchísimo. Y me acuerdo que los primeros juegos o sea, este juego, ojo, funcionaba era con código, no con tarjeta de memoria. Es Sí, decir, era con password. Con era un password. password, y el password era un código, y uno, era un cuadrito, apunte, y era una cantidad enfermiza. Yo no sé por qué. En aquel entonces a los programadores les encantaba que si uno iba a grabar la partida, eso era un montón de símbolos ahí, pero ahí le hacíamos. Tal ¿Qué cual, Doc. recuerdos, eh? ¿Qué recuerdos me hiciste recordar? Y un saludo para Arcandrés, si ve esto, le voy a hacer llegar este video. Arcandrés, compañero habitual de mis transmisiones, con él hemos jugado eFootball, hemos jugado Diablo 4, un familiar con el que he jugado desde que tengo, de hecho la persona que me inició en los videojuegos fue él, así que un abrazo. Hacíamos algo que llamábamos la Copa Navidad, doctor, en este juego. La Copa Navidad era hacer lo que tú dices, pero en este título hacíamos un mundial
jugando con todos los equipos, jugando eliminatorias, eligiendo a los mejores. Nosotros lo hacíamos más corto, hacíamos los octavos de final en adelante para elegir los octavos de final y la final se jugaba el 24 de diciembre, por eso se llamaba la Copa Navidad. Entonces era una locura. Lo que sé que no solamente mi familia y quien les habla disfrutamos, sino muchos de ustedes que sé que amaron este juego, uno de los juegos de fútbol más importantes de la historia, techo técnico, techo gráfico, en aquel entonces generación de 16 bits por parte de Konami, International Superstar Soccer, y como dice el doctor, qué recuerdos. Creo que este juego se puede denominar así, uy, qué recuerdos con este juego, es que de solo verlo me dan ganas de salir a disfrutarlo. Juego súper recomendado en esta selección, ya saben, déjenos sus comentarios con el doctor, vamos a estar súper pendientes de los temas que nos quieran sugerir y de los títulos que quieren que desarrollemos y traigamos en este espacio. Doc, nos vamos con un juego que cuando lo vi dije, el doctor tocó nuevamente meu corazón, Hat Trick Hero del 93, he de decirlo, este juego lo probé en su momento, me encantaba en arcade, era uno de los que estaba en el salón de arcade al que solía ir, y mira esto, mira esos gráficos, mira, me encantaba ver al técnico, me encantaban las celebraciones. Doctor, você tocó meu corazón con este hermoso Hat Trick Hero 93, y veo que el doctor está sonriendo, es que ¿Qué eran esos gestos cuando le metían un ojo y el técnico apenas? Eso era una cosa genial. Sí, de hecho, doctor, esto es felicidad, esto sí, no es juego, esto es felicidad. Mira, ¿qué les puedes decir de esto? Realmente, mira esos goles, ¿no? La calidad de los goles era única y digamos que yo jugué tanto este como la anterior versión donde el jugador metía goles de chilena, ¿sí? Sí, lo recuerdo. Y digamos que sobre todo, curiosamente, un poquito más el anterior, porque fue en el último año antes de graduarme como psicólogo. Imagínate cuánto hace de esto, ¿sí? Y recuerdo porque hacía la práctica profesional en el hospital, creo que San Juan de Dios, imagínate cuánto era de eso. Y antes de llegar al hospital, yo religiosamente iba a un negocio que llamaba Videoplay, que quedaba en la Jiménez con décima. Imagínate dónde quedaba. ¿Sí? Yo con mi vestido de paño, todo elegante, pero nada. Yo iba en el bus y yo veía el Videoplay, eso que sonaba la máquina, y que en vez de sonar, decía, entra. Y yo, tengo moneditas. Y aprendí, porque contrario a lo que la gente pueda llegar a pensar, ay, no, se gastaba toda la plata, no. Aprendí a optimizar mi monedita porque llegaba a la final. Eran 5 o 6 partidos. Si no podía, pues ni modo. O sea, no, era muy juicioso en eso. Yo llevaba como 2 monedas máximo, no tenía mucho más. Porque si gastaba más, me quedaba sin el transporte de vuelta. Entonces, lo tenía muy medido, pero lo jugaba, y eran rutinas casi de 45 minutos, no era mucho más lo que hacía ahí, pero era para llegar al final y me lo gané. Me acuerdo mucho porque alguna vez ganando el mundial, tal vez fue como de las primeras transmisiones inconscientes que yo llegué a hacer, porque los claro, primeros streaming que hiciste. Llamaba mucho la atención ver a un muchacho, era muy joven obviamente, pero estaba de paña, ¿no? Porque me gustaba llegar bien arreglado a la práctica en la clínica, en el hospital, y allá jugando concentrado, pero tan concentrado. Y me acuerdo mucho un partido de final, esto creo que ya lo he contado, un partido en una final. Yo creo que yo era o Brasil o Colombia, no mentira, Argentina tal vez era. Siempre me ha gustado jugar con Argentina, debo decirlo. Y estaba jugando, creo que la final contra Brasil. Una vaina pues de partido. Y empecé perdiendo, ¿sí? Y luego el empate con mucho esfuerzo. Y el empate no mentiras, iba a 0-0. Iba a 0-0. Y pues con el empate hasta llegaba, ¿sí? Y yo, qué tristeza, no lo pude meter el gol, pero hacía y llegaba, porque era muy difícil. El partido de la final era muy difícil en estos conceptos de arcade. Sí. Oye, y el gol de la final lo meto de chilena, ¿sí? Yo grité, ¡gol! Pero se me olvidó dónde estaba. Y lo más bonito que recuerdo fue que cuando grité, ¡gol!, había mucha gente a mi alrededor que no había visto hasta ese momento, todos gritándolo, ¿sí? Todo, ¡gol! ¡Wow!
qué cosa tan genial. Eso que uno se vuelve como héroe por un segundo para el resto de tiempo. Y ya, sí, porque terminó el partido, no, muy bien, tal, que no sé qué. Y me fui, sí. Era otro tiempo donde la gente se reunía y se agolpaba. No me había dado cuenta que tenía fanaticada en ese momento. Que tenías público, Doc. Mira ese super disparo. Eso Por son favor. las animaciones de este juego son únicas, ¿eh? Son muy chistositas y son muy bonitas. Sí, sí, ¿Sí? para la época una delicia, de verdad, Doc. Hago mi llamado a los desarrolladores de videojuegos. Sé que hoy en día competir contra modelos como FIFA o eSports FC o el mismo eFootball es difícil, pero se los dicen dos amantes de los juegos de fútbol y de deportes de antaño. Por favor, apuesten más a este tipo de A ese juegos. tipo de Hacen mucha gameplay. falta. Mira la animación y esto perfectamente funcionaría mucho mejor todavía. Exacto, y sería una locura, una virguería esto online, sería un no parar. Así que de verdad, por favor, desarrolladores de videojuegos, háganos caso, apuesten por este tipo de juegos, desbordan carisma, técnicamente no son tan exigentes, pero son experiencias inolvidables, doctor. Una maravilla este título que nos trajiste, este Hat Trick 93, juegazo, mega, recontra, hiper, dupra juegazo. Qué recuerdos, doctor, y qué ganas de volverlo a probar. Ya saben, déjenos sus comentarios que ahí los vamos a estar leyendo con el doctor Karam 8K. Doc, nos venimos con el que para mí, y este es un juego muy especial, es uno de los mejores juegos de baloncesto de la historia. Saliendo del canon que les había traído de juegos de baloncesto arcade, este es un juego de baloncesto de simulación, que es el NBA 2K11. Miren, con mi ídolo de toda la vida, Michael Jordan. Para mí es el mejor juego de la franquicia, no solamente porque era protagonizado por Jordan, sino que podías recordar las finales de comienzos de los 90, donde Michael Jordan ganó varios anillos con los míticos Chicago Bulls. De hecho, eso fue lo que a mí me vendió el juego. Y más allá de eso, y como te has comentado que este es un juego de generación de Play 3 y Xbox 360, gráficamente para la época esto era el top del top a nivel de deportes. O sea, no había juegos deportivos que mostraran, es que miren esto parece, o sea, si le quitamos los indicadores, perfectamente esto es un partido de baloncesto. O sea, es impresionante el nivel del detalle al cual llegó en este caso 2K Sports. De hecho, gracias a este tipo de juegos es que muchos, entre quienes me incluyo, le solicitamos casi que de rodillas a 2K Sports que nos hagan un juego de fútbol, porque si fueron capaces de hacer esto con NBA, no me imagino cómo sería con el deporte rey. En su momento, Doc, lo disfruté muchísimo en mi otra hora Xbox 360, luego en Play 3, un mega juegazo y todo un homenaje y un honor hacia probablemente el jugador de baloncesto más famoso y mítico de la historia, Michael Jordan, NBA 2K11 o NBA 2K11. ¿Qué nos puedes decir de este mega juegazo, Doc? Mira, varias cosas, pero tal vez una que acá es donde uno entiende el reclamo de muchos videojugadores entre generación y generación. Porque cuando uno veía los juegos de la primera generación, digamos, de 28 bits, y luego ve la generación de la generación de 32 bits, luego uno ve la generación de 128 bits, así llamada. Luego ve una generación que ya no se llamó de 360 bits, pero ya había una consola 360 y Play 3. Y luego pasa a Play 4 y a Xbox One. Uno siente que el cambio no fue tan fuerte como lo que nos estaban acostumbrando. ¿Sí? Exactamente. Uno ve esto y ve los juegos modernos y claro, hay unas diferencias interesantísimas, pero esta generación en ese terreno, con muchos juegos nos quedó a ver, no con todos. Porque tú ves un Hellblade y dices, esto es nueva generación. Sí, Hellblade 2. Sí, tú ves un Alan Wake. Sí, dices, esto es nueva generación. Alan Wake 2. Sí, pero muchos juegos sí quedaron debiéndonos un poco ese parámetro, porque cuando uno ve juegos de este calibre uno dice, ¿por qué no se siguió en ese terreno que estaba llegando también? Hay una razón, ¿no? Y es que ir más allá económicamente representa un costo enorme. La captura, si ya aquí la captura costaba mucho, pero redituada, no era tan costosa, la captura de movimientos hoy es mucho más directa. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que no veamos un título tan bien llevado de básquetbol o de fútbol a este nivel, ¿no? Porque es que es lo que yo sinceramente te digo, yo ya quisiera ver en un juego de fútbol algo así. Sí, sí, sí.
Por eso te digo, Doc, muchos hemos reclamado que ojalá 2K Sports en algún momento le apuesten al deporte rey. Imagínense, estamos hablando, perdón, que este es un juego de hace 15 años. Este juego Mire fue ese lanzado en detalle. 2010. Doctor, y hace 15 años ya habíamos logrado este techo técnico. Es que por eso le digo a todo el mundo, si ustedes le quitan los indicadores, esto perfectamente es un partido de baloncesto. Es una transmisión de un juego de la NBA. Y reitero, con el componente nostálgico de contar con Michael Jordan en la portada, mi jugador y uno de mis deportistas favoritos de la historia, este juego, Doc, desde luego yo estaba muy pegado en ese entonces al siguiente juego que voy a traer en mi listado, que ya no van a ver, pero era una mezcla entre ese y este. Es que mire, doctor, o sea, nomás ya el aspecto, y esto es una Play 3, Doc. O sea, Sí. técnicamente Es de no uno ve creer. esto es una locura. O sea, esto es una locura verlo corriendo un juego de hace 15 años a este nivel, a esta calidad. Hay que decirlo. Una saga que tristemente sus últimas iteraciones ha sido muy criticada por la prensa, justificadamente porque le ha apostado al modelo de FIFA, al modelo casino, al modelo de carticas. Se ha perdido esa capacidad de que disfrutemos de títulos de deporte single player. De hecho, creo que antes de finalizar quiero plantear un poco ese debate con el doctor, y ya que este juego me lo muestra, la dejo ahí picando. Doc, yo sí siento que los juegos de deporte, tanto de fútbol como de baloncesto y en general, incluso los de tenis, le están apostando al modelo de contenidos post lanzamiento, de carticas, de pendejadas, y se ha perdido la capacidad de darnos un juego redondo y principalmente juegos de deportes que nos premien y nos den el gusto a los que nos encanta jugar single player. Porque sí, es genial competir, yo no digo que no, pero créanme que títulos como este que estamos viendo, de hecho la selección en general, eran juegos que en single player se disfrutaban de una manera que ustedes no se Muchísimo. imaginan. No puede, Muchísimo. demasiado. Doctor, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué los juegos deportivos, más allá de las ganancias económicas, que creo que claramente es el rubro, por qué le han perdido esa capacidad de apostarle a los single player? Porque digamos que la marca gana mucho hoy por hoy. Entonces, y empezaron a encontrar un confort las empresas en términos de actualicemos las nóminas, actualicemos la marca y no tanto el gameplay. ¿Sí? Entonces, para mucha gente es muy valioso estar jugando con Messi, con Ronaldo, en el equipo actual, la cosa, más que lo que se estaba dando. Además, porque en términos, digamos, de comparación, de apuesta, les resulta mucho más agradable, ¿no? Sentir, ay, tienen el equipo real, con la nómina real, con la fotico real, con la cosa. Y el gameplay, pues sí sigue conservando el estilo agradable ya conseguido, modificaciones mínimas, porque si le hacen mucho, además, hasta el jugador puede resentirse. Es muy curioso. Es un esquema bastante paquidérmico en eso. Y, digamos, a favor, reproduce un esquema, un ecosistema que funciona muy bien, pero en contra necesitamos que también este género puntual de juego single player tenga también su oportunidad, ¿no? Tenga también su lugar. Difícil, Tal vamos cual. a ver. Ojalá algún día dejen de priorizarse tanto las ganancias. Yo entiendo que todas las empresas, y siempre lo hemos dicho con el doctor, para cualquier empresa de videojuegos, sea una desarrolladora, sea una Nintendo, sea PlayStation o Microsoft, para todas ellas somos billeteras con patas. Eso, o sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero más allá de la ganancia, creo que es importante premiar al jugador. El doctor y yo somos gente que venimos de generaciones que amamos jugar single player, que amamos las experiencias contra la IA, y qué tristeza que los videojuegos de deporte cada vez más abandonan y vulneran esto a favor del modelo cooperativo multijugador, que yo no digo que deba desaparecer, está bien que exista, maravilloso que esté eso, pero también no nos dejen de lado a los que amamos las experiencias clásicas. Es un reclamo que les hacemos aquí enfáticamente el doctor Kadam, 8K y este servidor. Y ya saben, videojuego súper recomendado, NBA 2K11 o NBA 2K11, una obra maestra en la simulación del baloncesto, un deporte maravilloso por demás. Doc, y nos vamos con una iteración y una representación que, de decirlo, es uno de mis primeros juegos deportivos que probé en mi vida, en una otrora Atari 2600. Como se dan cuenta, estamos viendo todas las generaciones en este repaso, y este boxing de Atari 2600. Doc,
Creo que era mi juego favorito de esa consola y si no, era uno de mi top 3 de esa consola, incluso por encima del fútbol, porque Atari 2600 también tuvo juego de fútbol, pero a mí a nivel de jugabilidad, este me parecía una experiencia redonda. ¿Qué nos puedes decir del boxing de Atari 2600, Doc? Mira, yo quiero aprovechar y enviar un saludo a un gran amigo de infancia, de colegio, porque con él nos íbamos a jugar este título. Se llama Miguel Ángel, el hombre. De hecho, le voy a presentar este momento con el juego, porque antes de entrar al colegio, nos íbamos a jugar eso, ¿sí? Y la pasábamos delicioso con un juego tan monocromático, si se quiere, tan simplista, ¿no? Tan de una estética tan dos manitos acá que o dos barras con un círculo que simula mano y guante y otro círculo con un cuadrado que simula cara y nariz. Y con eso ya tenía uno para jugar una partida muy retro, pero te aseguro, tú lo juegas hoy y lo sigues disfrutando. ¡Qué cosa tan divertida! ¿Cómo nos podíamos reír? Porque además el juego tenía una condición muy chistosa y era que si tú le empezabas a pegar duro al personaje, había un momento donde, claro, la persona, si tú le estabas ganando, la persona se quería como retirar, ahí usted me está acomodando, y me va a retirar, y era el momento donde uno llegaba, se retira, ¡tin! Y entonces se movía para el otro lado, ¡tin! Y se movía y ¡tin! O sea, lo cogía uno y ya lo volvía sopa de trabajo, mejor dicho en ese momento, ropa de trabajo, perdón. Qué cosa tan divertida en ese momento, la de risas, pese a que el concepto puede ser hasta repetitivo, pero mostraba la bondad de los juegos en aquel entonces. Una joya total. Y doctor, a nivel jugable, divertidísimo, súper intuitivo, rápido de tomarle la mano. Creo que es mi juego favorito de Atari 2600. La de horas que le dediqué a este juego no están escritas en su momento y me encanta que lo hayas traído en esta selección porque fíjense, hemos traído de juegos de Nintendo, generación de Play 3, Xbox 360, Atari 2600, apuestas diferentes, algunos RPG, otros más arcade, otros más simulación. Qué maravilla ver el amplio espectro que tienen los deportes en los videojuegos. Una maravilla este boxing de Atari 2600. Ya saben, déjenos sus comentarios. Voy a poner el listado de juegos ahí en un comentario fijo en mi canal de YouTube, iWastar Gamer. Doctor, nos vamos con el que para mí es el mejor juego de fútbol hecho por EA Sports, el mejor juego de fútbol de la franquicia FIFA. Sí, yo toda la vida he sido de Konami, sí, yo toda la vida he sido de Pro Evolution, sí, actualmente soy de eFootball, pero he de decir, no hay, creo que parangón para describir, desde luego, mucho menos tiempo que al que le he dedicado a los juegos de Pro Evolution y de Konami. Pero el juego de fútbol de EA Sports y FIFA al que más le he dedicado tiempo es el FIFA 11. Un juego que voy a contar brevemente la historia, Doc, porque ya estamos llegando casi a los estertores de este episodio. PES 2011 fue un juego que si bien estaba bien, o sea, digamos que era un juego cumplidor, era un juego que mostraba cierto estancamiento. Fíjense lo que decía el doctor, gráficamente era un juego que se estaba quedando respecto a, miren esta representación, claramente EA Sports era muy superior gráficamente en ese entonces a Pro Evolution, y adicionalmente FIFA 11 tenía algo que a mí me sacó, perdón, PES 2011 tenía algo que a mí me sacó, y de hecho fue uno de los pocos PES que no disfruté. Pero perdóname, esta imagen es de EA. Sí, esto es FIFA 11, esto es FIFA 11, Doc. Entonces, ¿por qué lo estoy comparando con PES 11 y por qué razón preferí FIFA 11 en ese entonces? Yo sentía que PES se estaba estancando y cuando probé este juego, Doc, FIFA 11, reitero, mi FIFA favorito de todos los tiempos, dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Un goce total, visualmente para la época, este es un título de hace 15 años, de 2010, una gozada absoluta. Comparto lo que dice el doctor Caramucho K. Creo que FIFA en ese periplo, en ese periodo de tiempo, de 2008 en adelante, supo darle vuelta a la tuerca, crear una muy buena jugabilidad y para mí el último gran FIFA y el mejor de esa saga y esa franquicia, este FIFA 11, un juego maravilloso, prodigioso, providencial, antes de que se inventaran la pavada de la defensa táctica, que nunca me gustó y nunca me ha gustado. Estaba este FIFA 11,
trayendo para mí la mejor representación del fútbol por parte de EA Sports, gráficamente y técnicamente, doctor. Creo que desborda, o sea, se nota la calidad de este juego y jugablemente una maravilla. ¿Qué nos puedes decir de FIFA 11, Doc? Mira, yo soy un convencido que los desarrolladores de Konami, esto nunca es del todo oficial, pero que algunos desarrolladores emblemáticos de Konami de Pro Evolution se fueron para FIFA en ese momento, ¿sí? Y tardó mucho Pro Evolution en recuperar ese legado a nivel técnico y gráfico. Siento que lo ha recuperado ahorita con esta interacción de eFootball, aunque a ratos siento que todavía le falta un poquito más. Y digamos el modelo cambió, ¿no? Ahora ya el modelo de juego ya es más un juego como servicio, ya es un free to play. Sí. Ya cambió. Sí, lástima, porque yo recuerdo mucho este modelo convencional y obviamente me ligaba mucho más. A mí me ligó lo suficiente de decirte algo como para que durante muchos años yo me quedara ya con FIFA, para mi sorpresa, porque yo sentía que era imposible que algún día cambiara al Pro Evolution Soccer, ¿sí? Pero este juego me hizo irme con FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, es decir, durante casi hasta el FIFA 15, si mal no estoy, lo seguí con mucha frecuencia, ¿sí? Ya después empecé a decir, no, FIFA y Pro Evolution. En la actualidad, digamos que soy un poco más de eFootball, y me da pesar, si te soy sincero, el estado actual de fútbol a ese nivel, porque quisiera esos juegos que hacían que tú lo esperaras en la tienda con bastante ansiedad, pero pues bueno, los tiempos han cambiado. Y esta época del 2011 es muy rica. Ahora, si tú me dices para mí cuál es el juego favorito de fútbol, no ubico ninguno de los que tú has dicho. Wow. Yo ubico ¿Cuál es el tuyo, Doc? Winning Eleven de fútbol, ¿no? De este orden. Ubico dos. Sí. Uno que es el International Pro Evolution Soccer 64. No el de Valderrama, sino el anterior. Porque fue el primero. Y segundo, ubico el Winning Eleven, que también tiene versión en Pro Evolution, pero creo que es el Winning Eleven 6, en donde sonaba la música. We Will Rock You. Exactamente, pero es que no quería decirlo para que después no me digan copy, aunque no creo, estoy cantándolo, ¿no? Y apenas haciendo como la melodía, que además la ponían también la música de cuando quedamos campeones. Exacto, We Are the Champions. Doctor, para mí la mejor presentación en la historia de los videojuegos, la mejor intro es esa, de ese Winning Eleven 6, de acuerdo. De hecho, gracias a ese juego, fue que me pude pagar la inscripción a la universidad. Así que Winning Eleven 6 es un juego muy importante para mí, lo amo, lo adoro y estoy de acuerdo. Creo que nunca se volvieron a hacer juegos de fútbol en general con este carisma, porque hay que decirlo, para mí FIFA tomó una ventaja técnica y una ventaja a nivel visual. O sea, fíjense nomás la iluminación de este juego de 2011. Incluso estando 15 años a la distancia, este juego no se ve para nada mal. O sea, no. Ustedes lo ven y perfectamente es un juego muy funcional hoy en día. Generación de PlayStation 3, generación de Xbox 360. Es cuando pierde el gol y todo eso, es fantástico. Exacto, una maravilla, qué tristeza que últimamente se haya privilegiado el modelo de juego como servicio, el modelo de cartitas, el modelo de Ultimate Team, el modelo de competir con billetera y no competir con juego, que es lo que realmente para mí es lo que representaban estos títulos. Una maravilla FIFA 11, mi juego favorito de la franquicia de EA Sports. Doc, estamos llegando a los últimos dos títulos de esta selección. Ya saben, déjenos sus comentarios o puntos de vista sobre este dossier que les hemos traído con el Dr. Canam 8K. Y nos vamos con otro juego donde você tocó mi corazón, el maravilloso, portentoso y última gran iteración de la mítica franquicia de Punch Out de Nintendo. Este es el Punch Out de Nintendo Wii. ¿Por qué lo traes en esta selección, Doc? Yo me sentía como Nelson, el de los Simpsons, cuando lo traje. Me provocaba hacerle porque su merced no lo había escogido. Sí, igual chistoso, porque acá igual los dos vamos a hablar del juego, ¿no? Mira, ¿cómo superar un juego tan excelso como el Punch Out de Super Nintendo? Parecía una tarea imposible, ¿sí?
Entonces, porque ese original tenía a Mike Tyson, pues versión, ¿no? Tenía unos peleadores maravillosos, unas animaciones geniales. ¿Cómo superarlo? Y lo consigue. Nintendo se supera a sí mismo en la versión de Wii, no solo con un apartado visual muy bueno, sino aprovechando al máximo la jugabilidad de Wii. Este juego es que era perfecto, ¿no? Porque era tú con los dos mandos, tin, agáchate, no sé qué, o sea, lo jugabas con los mandos de Wii, y cada vez que hacías un combate, literal, aguas, sudabas, porque era quitarse, comer a tiempo, no sé qué. Qué cosa tan chistosa. Yo realmente te cuento que yo hacía dos peleas y ya. Si no daba para más. Quedaba muy, muy agotado. Contento, pero agotado. Qué juego para simular también, no digamos realista, pero sí en términos, digamos, de simular también el concepto arcade. ¿Sí? De sentirte que si movía rápido, que no sé qué, pero no era solamente rápido, sino con estrategia. Qué juego tan agradable. Y vuelvo a decir, si la Switch, perdón, si la consola Nintendo Wii tiene juegos que demuestran por qué vale la pena hacerse a la Wii, todavía, ahí está ese juego. Yo me imagino que alguien que tenga la Nintendo Switch 2 debe tener la Nintendo Wii. Uno imaginaría. Debería. Imaginar, ¿no? Debería imaginar, ¿no? Entonces. Pues, Doc, he de decírtelo en su momento, este era otro de los títulos que me había vendido la Wii. Yo cuando vi esta iteración y este resurgimiento de Punch-Out en esa generación dije, Dios mío, ¿qué es esto? De hecho, a propósito, un saludo para Débora Pedreira, para el Kaiser Analógico, si algún día ve esto. Ella es súper fanática de este juego. Lo amaba y hay que decirlo, Doc, para mí, chapó. O sea, una de las mejores iteraciones de Punch-Out y gracias por traerlo en esta selección, Doc. Claramente un titulazo, un juegazo, miren, técnicamente una maravilla. ¿Tú esperas otro Punch-Out para Switch 2? Si te soy sincero, es posible, ¿no? Pero va a ser muy difícil que emulen, aunque Nintendo Switch tiene los mandos, el drift, que sería muy funcional para un caso como este. ¿Sí? Funcionaría muy bien, es decir, puede permitírselo. Y Nintendo, por lo general, Nintendo tiene una cosa que por eso es tan complejo que Nintendo, por lo menos en esta generación, yo no creo que la veamos multiplataforma todavía, ni siquiera en Nintendo Switch 2. Y es que Nintendo se permite tener franquicias que dejan 2 o hasta 3 generaciones sin salir. No hemos vuelto a ver un Kid Icarus. El último lo vimos en Nintendo 3DS. ¿Sí? El último lo vimos en Wii. Ya ha estado Wii U, ya estuvo en Nintendo Switch. Es posible que ahorita llegue. ¿Sí? Nintendo se permite algunas franquicias demorarlas. ¿Sabes qué es muy posible? Sería un muy buen momento. Por favor, si quieren el regreso de Punch Out en Nintendo Switch 2 sería maravilloso. Miren qué juegazo, qué carisma, qué desborde. Título súper recomendado, Punch Out de Nintendo Wii, en esta selección de videojuegos y deportes que estamos trayéndoles aquí. Y el último juego, Doc, que les traemos en esta selección, por favor, fanfarria. Aquí de hecho me tengo que poner. Miren, súper de pie y con la mano en el pecho, en el corazón, porque el siguiente título que les voy a traer es y para se mí. emociona y está que llora, le pone el ojo aguado. Y voy a llorar, doctor. El último juego que traigo en esta selección para todos ustedes es para mí el mejor videojuego de fútbol de la historia. Es probablemente el mejor videojuego de deportes jamás creado. Recuerdo en su época cuando fue lanzado este mítico Pro Evolution Soccer 6, que muchas personas disfrutamos en PlayStation 2. Recuerdo, doctor, mucho como gente que nunca jugaba juegos de fútbol. Ese es el que yo te decía. Sí Decían lo que, tenías. decían que Perdóname. esto es que, doctor, yo de hecho hasta guardaría silencio y les diría, señores desarrolladores de videojuegos, queremos esto, ¿ven esto? ¿Quieren saber cómo hacer un juego de fútbol? ¿Quieren saber cómo hacer un juego de deportes? Miren esto. Este juego, doctor,
y era lo que estaba diciendo, para una gran parte de expertos es el mejor videojuego de fútbol de la historia. Comparto esa opinión. Era un juego que tenía varias capas. ¿Y a qué me refiero con capas? Tenía un componente single player prodigioso, una Master League donde podías, conocí gente, doctor, este juego fue lanzado en 2005 y conozco gente que en 2005 se jugó 30 temporadas, doctor. Se saca cuentas cuántos son 30 temporadas, cada temporada de más o menos unos 50, 60 partidos. ¿Cuánto no es eso en single player? Estamos hablando de Mira la bien. época en donde el doctor y yo amábamos jugar single player. Miren, Adriano, que a propósito, Adriano fue portada del juego. De hecho, este era el videojuego favorito de Adriano, otro era crack mítico de la selección brasilera y del Inter de Milán. Y recuerdo, Doc, que yo conocí mucha gente que en su vida había tocado un juego de fútbol, que de hecho ni le llamaba la atención, pero se enviciaron a este juego. Este juego era tan bueno y es tan bueno y es el mejor juego de fútbol de la historia y me doy en la jeta con el que sea que me diga que no, porque es una obra de arte. Y terminando el argumento que quería comentar, conocí a gente que no disfrutaba de juegos deportivos, que se enganchó a esto de una manera que no se imaginan. Era un juego que, reitero, estaba hecho por capas. ¿En qué sentido? Era un juego que si tú querías que fuera arcade, podía hacerlo. Este juego apuntaba por la simulación claramente, pero te daba una jugabilidad tan libre que si querías jugarlo de una forma más arcade, podías hacerlo. De hecho, cuando ganabas el mundial o ganabas un trofeo, tenía una tienda Konami en este Pro Evolution Soccer 6 donde podías ponerle, no sé si te acuerdas, Doc, que uno podía ponerle vestidito de dinosaurios o de pingüinos a los equipos, que era como algo adicional que podías destapar equipos clásicos. Es decir, este juego, si querías que fuera arcade, podía hacerlo. Si querías que fuera simulador, era el mejor simulador de la época y para mí sigue siendo uno de los mejores simuladores de fútbol de la historia. La física del balón estaba a otro nivel. De hecho, para mí muy pocos juegos de fútbol han estado a este nivel en cuanto a física. Miren la suavidad, miren la fluidez. Reitero, a nivel de single player tenía un montón de contenido. Podías jugar Mundial, Copa América, Eurocopa, Master League. Tenía un componente online, he de decirlo. Me gané varios torneos de Pro Evolution Soccer 6. Online, recuerdo que incluso hasta en 2010, es decir, casi 5 o 6 años después de su lanzamiento, había comunidades enormes de gente todavía jugando este juego. Es más, al día de hoy hay una enorme comunidad que ha hecho parches y mods para actualizar el juego con plantillas actuales, es decir, con jugadores modernos y eso, porque este juego es tan bueno, es tan exageradamente bueno, doctor, que al día de hoy sigue siendo disfrutable. Doc, ¿qué nos puedes decir de Pro Evolution Soccer 6? El mejor videojuego de fútbol de la historia. Bueno, sin querer lo había anticipado, ¿no? Ya no me acordaba que su merced lo tenía de primero. Y dos, mira que añadiría algo en este juego que fue altamente representativo. Y es que es de los primeros juegos que puede presumir mod en consola. ¿Sí? Sí, señor, de acuerdo. Recuerdo mucho una leyenda que decía, tú no podías creerlo, pero es verdad. ¿Sí? Y se veía este juego con los equipos colombianos. Sí, Y se señor. veía muy bien. Incluso creo que llegamos a tener una versión, muchas versiones así con mod, pero una que me acuerdo que era muy simpática era con los personajes de Supercampeones. Sí, señor. Que Sí, quien señor, lo yo la dijera, probé. años después, ya en un terreno plenamente legal, sin nada de conflicto, lo tenemos. ¿Sí? O sea, tanto llegó a marcar ese mod que Konami ahora con el eFootball lo tiene, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Eh, para la gente que... Bueno, lo que voy a decir va a ser un re polémico. Yo recuerdo que en ese entonces la base que se jugaba FIFA Doc era, nosotros tenemos las licencias, tenemos los Mm. nombres originales, tenemos todos los equipos licenciados, PES y en general los títulos de Konami y de otras empresas, siempre la gran falencia ha sido no tener las licencias, digamos tener en lugar de Real Madrid, tener el Chamartín, o en lugar de tener, por ejemplo, al Chelsea, tener un equipo que se llamaba London FC, que era azul y tenía los jugadores. Mm. Pero lo que dice el doctor, parto de esa base, era que la comunidad de fans era tan grande
que sacaban mods en PC y en consola para licenciar todos los equipos. Y yo recuerdo que cuando alguien me decía en su momento, no, pues es que yo tengo todas las licencias, y le digo, mire, yo también las tengo. Las puse en un minuto y a nivel jugable, doctor, las horas que le hemos dedicado, y digo hemos porque sé que tanto tú como muchos de los que amamos los juegos de fútbol le dedicamos esta vida y la otra a este juego, una obra de arte maravillosa. Para mí no solamente el mejor juego de fútbol de la historia, sino uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, Pro Evolution Soccer 6. Qué maravilla traerlo, qué falta hace. Y Doc, si podemos jugar este online, ¿te gustaría que jugáramos P6 online? Claro que sí, ya sabes, ¿no? Tú eres el que tiene el lío de cómo logras empatarme después de 50 goles, pero lo haremos. Yo con mucho gusto te atenderé y te demostraré qué difícil es empatarme. Ya saben, déjenlo en los comentarios si quieren que el doctor y yo nos enfrentemos en un P6, el mejor juego de la historia, juego que amamos ambos, y creo que en consenso en general de la comunidad, el mejor juego de fútbol de la historia. Es impresionante lo que logró Konami en 2005, imagínense, estamos hablando hace 20 años, fue lanzado este juego, y al día de hoy, para mí, salvo algunos pequeños ejemplos y sobre todo técnicamente, pero a nivel de jugabilidad, para mí este juego desde hace 20 años es el mejor videojuego de fútbol de la historia, una maravilla. Pro Evolution Soccer 6, Doc, y de esa manera estamos llegando al final de este episodio de Match Gamer. Qué nostalgia, ¿no? Qué agradable recordar estos juegos, incluso recordar este de Atari. Envío una vez más el saludo a mi amigo, le estaba compartiendo el gameplay porque él no se volvió un videojugador como lo soy yo, pero seguro va a recordar esos momentos allá. Qué agradable traer juegos que más que el deporte nos llevan a reflexiones, como varios de los que acá trajimos, y qué agradable recordar y ver lo interesante que fue para nuestros proyectos de vida estos juegos de fútbol. De hecho, quiero decirles que con mi querido Aiguas estamos proyectando un escenario muy exclusivo en deportes, pero eso será tema de otro capítulo. De momento, dejamos acá por hoy, luego vendremos con otro tema bien agradable. Por favor, sugiéranos los temas, tanto en el canal de Aiguas como en mi canal, estaremos muy atentos. Yo te compartí los más recientes que nos sugirieron, y claro que los estaremos trayendo, más otros temas que tenemos acá en el repertorio. De momento, esto ha sido todo por hoy, en un episodio más de Más Gamer, con el doctor Carano 8K, que se despide diciendo, no lo olviden, porque la vida es juego, y con Aiguas. Y tampoco lo olviden, juega y deja jugar. Esa es la ley aquí en Aiguas Dark Gamer. Nos vemos en un próximo episodio de Match Gamer, de este hermoso espacio para los videojuegos, por y para los videojuegos. Un abrazo enorme, Doc, un abrazo para todos y feliz fin de semana. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.